Capítulo 1. Primeras aventuras de Robinson. Nací en el año 1632 en la ciudad de York, de buena familia aunque no del país, pues mi padre, oriundo de Bremen, se había dedicado al comercio en Hull, donde logró una buena posición. Desde entonces, y luego de abandonar su trabajo, se radicó en York, donde casó con mi madre. Esta pertenecía a los Robinson, una distinguida familia de la región, y de ahí que yo fuera llamado Robinson Cruikshank, aunque por lo habitual se nos llamaba Crusoe, nombre que nosotros mismos nos damos y escribimos, con el cual me han conocido siempre mis compañeros. Siendo el tercero de los hijos y no preparado para ninguna carrera, mi cabeza empezó a llenarse temprano de desordenados pensamientos. Mi anciano padre me había dado la mejor educación que el hogar y la escuela común pueden proveer y me destinaba a la abogacía. Pero yo no ansiaba otra cosa que navegar, y mi inclinación a los viajes me hizo resistir tan fuertemente la voluntad y las órdenes de mi padre, así como las persuasiones de mi madre y mis amigos, que se hubiera dicho que existía algo de fatal en esa tendencia que me arrastraba directamente hacia un destino miserable. Mi padre, hombre prudente y serio, trató con sus excelentes consejos de hacerme abandonar el intento que había adivinado. Una mañana me llamó a su habitación, donde lo retenía a la gota, para hacerme cordiales advertencias sobre mis proyectos. Con su tono más afectuoso me rogó que no cometiera una chiquillada y que no me precipitara desdichas que la naturaleza y mi posición en la vida parecían propicias a evitarme. No tenía yo necesidad de ganarme el pan, puesto que él me ayudaría con su impulso y a obtener la situación acomodada que me había destinado. En fin, si no lograba una posición en el mundo, sería solo por culpa mía o del destino, sin que tuviera él que rendir cuentas de ello, ya que cumplía con su deber al prevenirme contra actitudes que solo redundarían en mi desgracia. En una palabra, me aseguró que haría mucho por mí si me quedaba en casa, pero que no quería tener participación alguna en mis desventuras, alentándome a partir. Para terminar, me señaló el ejemplo de mi hermano mayor, con el cual había empleado el mismo género de persuasiones a fin de evitar que fuera a las guerras de Flandes, no pudiendo sin embargo impedir que sus juveniles impulsos lo llevaran a la lucha donde encontró la muerte. Me aseguró que no dejaría de rogar por mí, pero que se aventuraba a decirme que si me dejaba arrastrar por mi impulso, Dios no me acompañaría, quedándome sobrado tiempo para lamentarme, haber desoído los consejos paternales, y ello cuando ya nadie pudiera acompañarme en mi arrepentimiento. Sus palabras me afectaron profundamente, como es natural, y resolví abandonar toda idea de viajes estableciéndome en casa de acuerdo con la voluntad paterna. Mas hay muy pocos días disiparon los buenos propósitos, y unas semanas después me decidí a evitar lo que consideraba importunidades para mi padre, yéndome de su lado. Sin embargo, no permití que el calor de mi resolución me arrastrara, y acudiendo a mi madre un día en que la creí de mejor humor que otras veces, le confié que mis deseos de conocer el mundo eran tan irresistibles que jamás podría dedicarme a otra cosa, y agregué que mi padre haría mejor en darme su consentimiento que obligarme a partir sin él. Ya tenía yo 18 años, edad demasiado avanzada para entrar de aprendiz en cualquier comercio o como pasante en un bufete, y si me forzaban a ello estaba seguro de escapar de mi mano a toda costa y lanzarme al mar. Por fin le aseguré que si convencía a mi padre de que me dejara partir y a mi regreso encontraba yo que el viaje no me había gustado, le prometía no volver a intentarlo jamás y rescatar con todo celo y diligencia el tiempo perdido. Todo esto solo sirvió para encolerizar a mi madre. Me dijo que era en vano hablar con mi padre del asunto, que lo sabía demasiado seguro de cuál era el camino provechoso para dar un consentimiento que solo sería mi desgracia, y se maravilló de que pudiera insistir después de la conversación que había tenido con él y las tiernas y bondadosas frases que había empleado conmigo. En fin, yo ya estaba dispuesto a perderme, no había manera de impedirlo, pero jamás mi intención lograría el consentimiento de ambos. Por su parte, no estaba dispuesta a colaborar en mi ruina, y nunca podría decirse de ella que había obrado contra la voluntad de su esposo. Aunque se cuidó de decir todo esto a mi padre, vine a saber más tarde que lo contó todo lo ocurrido, y que el anciano, tras mostrar gran preocupación, dijo suspirando: «El muchacho sería dichoso si se quedara en casa, pero si se lanza a viajar será el hombre más infeliz que haya pisado la tierra. No puedo darle mi consentimiento». Solo un año después de todo esto dejé mi casa, aunque entretanto me mantuve sordo a toda proposición que se me hizo de dedicarme al comercio, y discutía frecuentemente con mis padres sobre lo que yo consideraba su empecinamiento contra mis más ardientes inclinaciones.
Pero un día, hallándome casualmente en Hull y sin la menor intención de escaparme de esa oportunidad, encontré un amigo que se embarcaba para Londres en el barco de su padre y que me instó a que lo acompañara, valiéndose del cebo habitualmente empleado por los marineros, esto es, que el pasaje no me costaría nada. Sin consultar a mis padres ni comunicarles mi partida, dejándolos que se enteraran como pudiesen, sin pedir la bendición de Dios ni la de mi padre, y sin cuidado alguno de las circunstancias y las consecuencias de mi acción, en un día aciago como Dios sabe, el 1 de septiembre de 1651, me embarqué en aquel navío rumbo a Londres. No creo que las desgracias de ningún muchacho aventurero hayan comenzado tan pronto y durado tanto. Apenas habíamos salido del Humber cuando se desató el viento y las olas y empezaron a increparse horriblemente. Yo, que jamás había estado en el mar, sufrí a la vez el padecimiento del cuerpo y el terror del alma. Me puse a pensar seriamente en lo que había hecho y con qué justicia me castigaba el cielo por mi perversa conducta al abandonar la casa de mi padre y mi deber. Entretanto, la tormenta crecía y el mar, aún desconocido para mí, parecía levantarse, aunque nunca en la forma en que lo vi más adelante. No, nunca como lo vi unos días después. Pero entonces bastaba para impresionar a un joven marinero que no tenía noción alguna al respecto. Me parecía que cada ola iba a tragarnos y que cada vez que el barco se hundía, en lo que a mí me daba la impresión de ser el fondo del mar, jamás volvería a surgir a la superficie. En tal estado de terror hice solemnes promesas y adopté la resolución de que si Dios llevaba su bondad a perdonarme la vida y me permitía desembarcar a salvo, iría directamente a la casa de mis padres para no volver a pisar la cubierta de una nave en lo que me quedara de vida. Prometí también que seguiría el consejo paterno sin precipitarme nunca más en tan miserables andanzas. Veía claramente ahora la justeza de sus palabras acerca de una cómoda medianía en la vida. Cuán fácil y confortable había transcurrido para él la existencia, lejos de toda tempestad en el mar y conflicto en la tierra, y decidí volver, como el hijo pródigo, a casa de mis padres. Mis prudentes y sosegados pensamientos duraron lo que la tormenta y hasta un poco más, pero al día siguiente el viento había amainado, el mar estaba menos revuelto y yo comencé a habituarme a ambos. No obstante, me mantuve serio todo el día, a lo que hay que sumar un resto de mareo, pero hacia la tarde el tiempo aclaró completamente, el viento cesó en absoluto y tuvimos un hermoso crepúsculo. Con igual claridad que al ponerse, se levantó el sol a la siguiente mañana, soplaba apenas una brisa, el mar estaba terso y el sol, brillando sobre las aguas, componía el más hermoso de los espectáculos que me fuera dado ver. Habiendo dormido profundamente, me sentía ya libre del mareo, y lleno de ánimo miraba maravillado el mar tan terrible el día anterior y capaz de mostrarse tan sereno y agradable muy poco tiempo después. Entonces, como para impedir que continuaran mis buenas resoluciones, el camarada que me había impulsado a embarcar se me acercó y me dijo palmeándome el hombro: «¿Y bien, Bob, cómo lo has pasado? Apuesto que te diste un buen susto anoche, y eso que no sopló más que una ráfaga». «¿Le llamas ráfaga?», exclamé, «pero si fue una terrible tormenta». «¿Tormenta?», dijo mi amigo, «¿le llamas tormenta a eso, gran tonto? Pero si no fue nada. Con un buen barco y mar abierto no nos preocupamos por un viento como ese. Es que tú eres marino de agua dulce, Bob. Ven, apuremos un jarro de ponche y nos olvidaremos de todo. ¿No ves qué hermoso tiempo hace ahora?». Para abreviar esta lamentable parte de mi relato, diré que seguimos el camino de todos los marinos. El ponche fue servido, yo me embriagué con él y en el desorden de aquella noche abandoné todo arrepentimiento, mis reflexiones sobre el pasado y mis resoluciones acerca del futuro. En algunos momentos de meditación, empero, aquellos pensamientos parecían esforzarse por retornar a mí, pero me apresuraba a rechazarlos y me salía de ellos como de una enfermedad. Así, dedicándome a beber y alternar con los camaradas, pronto dominé aquellos ataques, como yo los llamaba, y en 5 o 6 días logré la más completa victoria sobre la conciencia que pudiera desear un muchacho resuelto a no escucharla. Pero otra prueba me esperaba, y la providencia, tal como lo hace en casos así, resolvió dejarme esta vez sin la menor excusa en mi futura conducta, porque si el primer episodio podía no parecerme una advertencia, el siguiente fue tal que el peor y más empedernido miserable entre nosotros hubiera admitido a la vez el peligro y la gracia. Al 6º día de navegación entramos en la rada de Yarmouth, con viento contrario y tiempo sereno. Habíamos avanzado muy poco desde la tormenta. Nos vimos obligados a anclar en la rada y quedarnos allí, mientras el viento soplaba continuamente del sudoeste, por espacio de 7 u 8 días, durante los cuales muchos barcos provenientes de Newcastle entraron en la rada,
puerto común donde los navíos podían aguardar viento favorable para remontar el río. Sin embargo, no hubiéramos permanecido tanto tiempo allí sin remontar el río de no levantarse un viento que, entre el cuarto y el quinto día, empezó a soplar con furia. Con todo, aquellas radas eran consideradas tan seguras como un puerto y estábamos muy bien y sólidamente anclados, por lo cual nuestros hombres no se preocupaban, en un todo ajenos al peligro y pasaban el tiempo en diversiones y descansos como un marino. Pero en la mañana del octavo día y el viento arreció y fue necesario que toda la tripulación se lanzara a calar los masteleros y aligerarlo bastante para que el buque se mantuviera fondeado lo mejor posible. A mediodía creció el mar, y el castillo de proa se hundía mientras las olas barrían la cubierta, al extremo de que llegamos a creer que el ancla se había cortado, y el capitán mandó echar el ancla de Esperanza, con lo cual el barco se mantuvo con 2 anclas y los cables tendidos hasta las vitas. Esta vez era verdaderamente un terrible temporal, y yo comencé a ver señales de espanto hasta en el rostro de los marinos. El capitán atendía las maniobras para preservar el barco, pero mientras entraba y salía de su cabina y pasaba cerca de mí, le oí decir varias veces: «Dios se apiade de nosotros, nos ahogaremos todos, estamos perdidos». Durante los primeros momentos yo permanecí en mi camarote de proa como petrificado, y no podría describir lo que pasaba por mí. Me dolía recordar mi primer arrepentimiento, del que aparentemente me había sido tan fácil librarme y contra el cual me había endurecido. Pensaba que no había peligro de muerte y que el temporal amainaría como el otro. Pero cuando el capitán pasó cerca de mí y le oí decir que estábamos todos perdidos, me espanté horriblemente y levantándome de mi cucheta me asomé fuera. Jamás había visto un espectáculo tan espantoso. El mar se hinchaba como si fueran montañas y nos barría a cada instante. Cuanto veían mis ojos alrededor era desolación. En 2 barcos anclados cerca de nosotros habían cortado los mástiles por exceso de arboladura, y nuestros marineros gritaban que un navío fondeado a 1 milla del nuestro acababa de naufragar. Otros 2 barcos, que habían perdido sus anclas, eran arrebatados de la rada hacia el mar, librados a su suerte. Los barcos livianos resistían mejor el embate, pero 2 o 3 de ellos pasaron desmantelados frente a nosotros, huyendo con solo la botavara al viento. Hacia la tarde, el piloto y el contramaestre pidieron al capitán que les dejara cortar el palo del trinquete. Aunque se negó al principio, las protestas del contramaestre, que aseguraba que el buque se hundiría en caso contrario, lo llevaban a consentir. Pero cuando cayó el mástil se vio que el palo mayor quedaba suelto y sacudía de tal manera el barco, fue necesario cortarlo a su vez y dejar la cubierta arrasada. Cualquiera puede inferir en qué estado de ánimo estaría yo a todo esto, siendo un novato en el mar y habiendo pasado poco antes tanto miedo por una simple ráfaga. Pero si me es posible describir ahora los pensamientos que me asaltaban entonces, recuerdo que sentía 10 veces más miedo por haberme abominado de mis anteriores resoluciones, recaído en los malos designios, que por la idea de la muerte. Eso, agregado al espanto de la tormenta, me ocasionó un estado de ánimo que jamás podría narrar, y sin embargo, lo peor no había sobrevenido aún. El temporal continuaba con tal furia que los mismos marineros aseguraban no haber visto jamás uno semejante. Teníamos un buen barco, pero excesivamente cargado, y calaba tanto que los marineros esperaban verlo irse a pique a cada momento. El único alivio que se me brindó entonces fue ignorar el sentido de la expresión irse a pique, hasta que lo supe más tarde. Pude entonces ver en medio de la furia de la tormenta algo que no es frecuente: al capitán, al contramaestre y algunos otros más cuerdos que el resto, elevando sus ruegos mientras el navío parecía zozobrar a cada instante. A mitad de la noche, y para colmo de nuestras desventuras, uno de los marineros que descendiera de intento para observar la cala volvió gritando que el barco hacía agua. Otro hombre aseguró que ya había 4 pies en la bodega. De inmediato se llamó a todos a las bombas, y cuando oí esa palabra el corazón pareció dejar de latirme en el pecho, y caí de espaldas sobre la cucheta donde había estado sentado. Pronto, sin embargo, los marineros vinieron a decirme que si hasta entonces no había sido capaz de ayudar en nada, bien podría hacerlo en una bomba como cualquier otro. Me levanté y obedecí poniendo todas mis fuerzas en el trabajo. Entretanto, el capitán había divisado algunos barcos carboneros que, incapaces de resistir, anclados, la tormenta, se veían obligados a salir de la rada y lanzarse al mar. Como habían de pasar cerca de nosotros, ordenó el capitán disparar un cañonazo en demanda de socorro. Yo no sabía lo que eso significaba y me sorprendí tanto que me pareció que el barco se había partido en 2 o que acababa de ocurrir alguna otra cosa tremenda. Para decirlo en una palabra, me desmayé.
En aquella hora cada uno tenía su propia vida que cuidar y naturalmente nadie se preocupó por lo que pudiera haberme ocurrido. Otro marinero, que vino a la bomba, me hizo un costado con el pie, creyendo seguramente que había muerto, y pasó un largo rato antes de que recobrara el sentido. Trabajábamos más y más, pero el agua crecía en la bodega y era evidente que terminaríamos por hundirnos. Aunque la tormenta había decrecido un poco, no parecía probable que pudiéramos sostenernos a flote hasta entrar en puerto, por lo cual el capitán siguió disparando cañonazos. Un barco pequeño que estaba anclado justamente delante de nosotros osó enviar un bote en nuestro auxilio. Fue harto afortunado que el bote pudiera acercarse, pero nos resultaba imposible transbordar a él así como al bote mantenerse al costado, hasta que los remeros, con un supremo esfuerzo en el que exponían sus vidas para salvar las nuestras, consiguieron alcanzar el cable que por la popa les tiramos con una boya al extremo, y después de infinitas dificultades los remolcamos hasta nuestra popa y pudimos así transbordar. No era su propósito volver al navío de donde partieran, de modo que estuvimos de acuerdo en dejarnos llevar por el viento y solamente encaminar, en lo posible, el bote hacia tierra firme. Nuestro capitán, por su parte, aseguró que si la embarcación se averiaba al tocar la costa, él indemnizaría a su dueño y con eso, remando algunos y otros dirigiendo el rumbo, fuimos hacia el norte sesgando la costa casi a la altura de Winsterton Ness. Mientras los hombres se inclinaban sobre los remos tratando de acercar el bote a tierra y en los momentos en que éste, al montar sobre una ola, nos permitía la visión de la costa, podíamos distinguir una gran cantidad de gentes corriendo por ella con intención de ayudarnos. Pero avanzábamos con gran lentitud y no pudimos alcanzar la costa hasta más allá del faro de Winterton, donde hace una entrada hacia el oeste en dirección a Cromer, y por tanto la misma tierra protege al mar contra la violencia del viento. Allí desembarcamos no sin bastantes dificultades y fuimos a pie hacia Yorkmouth, donde nuestra desgracia fue aliviada por la generosidad de todos, desde los magistrados de la ciudad que nos dieron buen alojamiento hasta los comerciantes y propietarios de barcos que nos facilitaron suficiente dinero para ir a Londres o retornar a Hull según nuestra voluntad. Si hubiera tenido entonces bastante sensatez para volver a Hull y a mi hogar, habría encontrado allí la felicidad, y a mi padre como un emblema de la parábola de nuestro Señor. Habría matado para mí el ternero cebado. En verdad, al enterarse de la desgracia ocurrida en la rada de Yorkmouth al barco en el cual no había huido, pasó largo tiempo inquieto hasta asegurarse de que no me había ahogado. Para mi mala estrella seguía impulsándome con una fuerza que nada podía resistir, y aunque muchas veces me sentí agobiado por el pensamiento y la voluntad de volver a casa, no encontré fuerza suficiente para hacerlo. Ignoro qué nombre debo dar a esto, ni pretendo que se trate de una secreta predestinación que nos lleva a ser instrumentos de nuestra propia ruina, aun cuando la estamos viendo y corramos hacia ella con los ojos abiertos. Por cierto, que sólo una desdicha inevitablemente destinada a mí y de la cual me era imposible escapar, podía haberme arrastrado contra todo sensato racionamiento y las persuasiones de mi propia meditación, máxime teniendo en cuenta los dos evidentes advertencias que acababa de recibir en mi primera tentativa. El camarada que me había empujado en mi decisión y que era el hijo del capitán, parecía ahora mucho menos animoso que yo. La primera vez que me habló en Yorkmouth, es decir, 2 o 3 días más tarde, porque nos alojábamos en lugares distintos, me dio la impresión de que estaba cambiado y luego de preguntarme con aire melancólico y moviendo la cabeza cómo estaba mi salud, se volvió hacia su padre y le dijo quién era yo y cómo había intentado ese viaje a manera de prueba para más distantes expediciones. Su padre se volvió a mí con un aire a la vez grave y afectuoso para decirme: «Joven, no os embarquéis nunca más. Lo que ha ocurrido debe bastaros como indudable signo de que no estabais destinados a ser marino. Estad seguro de que si no volvéis al hogar, en cualquier sitio donde vayáis encontraréis desastres y decepciones, hasta que las palabras de vuestro padre se hayan cumplido en vos». Nos separamos al rato, sin que yo le hubiera contestado gran cosa, y no sé qué fue más tarde de él. Por lo que a mí respecta, dueño de algún dinero, me fui por tierra a Londres y allí, lo mismo que en el curso del viaje, sostuve duras luchas conmigo mismo para decidir cuál debería ser mi camino, si volvería a casa o al mar. De ir a casa me detenía la vergüenza, opuesta a mis mejores impulsos. Se me ocurría que todos iban a reírse de mí, que no solo me humillaría presentarme ante mis padres, sino a los vecinos y amigos. Y puedo decir que desde entonces he observado cuán absurdo e irracional es el carácter de los hombres, en especial en los jóvenes, que los lleva a no avergonzarse de sus faltas y sí de su arrepentimiento, que no se reprochan los actos por los cuales merecen el nombre de insensatos, mientras que los humilla el retorno a la verdad que les valdría en camino la reputación de hombres prudentes.
Tuve suerte al hallarme a poco de mi llegada de Londres en muy buena compañía, cosa no muy frecuente en jóvenes tan libres y mal encaminados como lo era yo entonces, ya que el diablo no tarda en prepararle sus trampas. En primer lugar, conocí al capitán de un barco que venía de Guinea y que, habiendo tenido allá muy buena fortuna, estaba resuelto a volver. Mi conversación, que en aquel entonces no era del todo torpe, le agradó mucho y oyóme decir que ansiaba conocer el mundo, y me propuso hacer el viaje con él sin que me costara nada. Sería su compañero de mesa y su camarada, sin contar que, llevando alguna cosa conmigo para comerciar, tendría todas las ventajas del intercambio y tal vez eso acrecentaría mi decisión. Acepté la propuesta y habiéndome hecho muy amigo del capitán, que era hombre simple y honesto, emprendí viaje con él llevando conmigo una modesta pacotilla, que, gracias a la desinteresada probidad de mi compañero, aumentó considerablemente. Había comprado por valor de 40 libras las baratijas y chucherías que el capitán me aconsejaba llevar, y ese dinero fue el producto de la ayuda de algunos parientes con los cuales me mantenía en contacto, de donde infiero que mi padre, o por lo menos mi madre, contribuyeron con ello a mi primera aventura. Aquel fue el único viaje que puedo llamar excelente entre todas mis andanzas, y lo debo a la honesta integridad de mi amigo el capitán, junto al cual adquirí además un discreto conocimiento de las matemáticas y las reglas de navegación. Aprendí a llevar un diario de ruta, a calcular la longitud y latitud para determinar la posición del buque, y en resumen comprender aquellas cosas que deben ser conocidas por un marino. Es verdad que así como él tenía placer en enseñarme, yo lo tenía en aprender, y en realidad aquel viaje hizo de mí a la vez un comerciante y un marino. Traje de regreso 5 libras y 9 onzas de oro en polvo, a cambio de mi pacotilla, y ello me reportó en Londres no menos de 300 libras, terminando de llenarme de ambiciosos proyectos que desde entonces me han traído a la ruina. Y con todo, aun en aquel viaje tuve inconvenientes, por ejemplo, una continua enfermedad producto de la elevada temperatura del clima que me producía calenturas. Comerciábamos en la costa, desde los 15 grados hasta el mismo Ecuador. Podía considerarme ya un comerciante de Guinea, y cuando para desdicha mía, a poco de desembarcar falleció mi amigo, me resolví a emprender nuevamente el viaje y embarqué en el mismo barco capitaneado ahora por el que había sido el piloto en la anterior travesía. Nadie hizo nunca un viaje menos afortunado, pues aunque solo llevé conmigo 100 libras de mi nueva fortuna, dejando las 200 restantes en manos de la viuda de mi amigo, que las guardó celosamente, las desgracias llovieron sobre mí. La primera ocurrió cuando nuestro barco navegaba hacia las Islas Canarias, o mejor, entre ellas y la costa africana, pues fuimos sorprendidos una mañana por un corsario turco de Sallé, que empezó a perseguirnos con todas las velas desplegadas. De inmediato soltamos cuanto trapo eran capaces de soportar los mástiles, pero nuestra esperanza de ganar distancia se vio pronto desmantelada por el avance de los piratas, por lo cual nos dispusimos a la lucha contando con 12 cañones contra los 18 que tenía el buque pirata. A las 3 de la tarde se puso a tiro, pero en vez de soltarnos su andada por la popa como parecía dispuesto, vino sesgando para alcanzarnos más de lleno, permitiéndonos asestarle 8 cañones de ese lado y enviarle una andanada que le obligó a alejarse, no sin antes responder a nuestro fuego, agregando a los cañones una nutrida fusilería de los 200 hombres que tenía a bordo. Por suerte no habían herido a nadie, y nuestros hombres se mantenían a cubierto. Vimos que se preparaban para atacar nuevamente, pero esta vez se aproximó por la otra borda lanzándose al abordaje contra el castillo de proa, donde unos 60 piratas que consiguieron saltar se precipitaron con hachas y cuchillos a cortar los mástiles. Los recibimos con fusilería, atacándolos también con bayonetas y granadas de mano, hasta conseguir despejar por 2 veces la cubierta. Pero resumiendo esta triste parte de mi relato, después que nuestro barco quedó desmantelado, con 3 marineros muertos y 8 heridos, no tuvimos otro remedio que rendirnos, y los piratas nos condujeron prisioneros a Sallé, puerto que pertenecía a los moros. Capítulo 2. Cautiverio y evasión. El trato que me dieron en Sallé no resultó tan duro como yo había esperado. Ni siquiera me llevaron al interior del país con destino a la corte del emperador como les ocurrió a mis compañeros, sino que el capitán pirata me conservó como su parte en el botín, considerándome un esclavo joven y listo y por lo tanto apropiado para esa clase de andanzas. Mi nuevo amo me había conducido a su casa, donde yo vivía en la esperanza de que me llevara consigo cuando volviera a embarcarse, confiando que el destino lo hiciera caer tarde o temprano prisionero de algún marino español o portugués, y eso me valiera la libertad. Pronto, sin embargo, tuve que abandonar mi esperanza, porque cuando el pirata se embarcó me puso al cuidado del jardín y a cargo del resto de las tareas que son propias de los esclavos.
y cuando volvió de su viaje me hizo subir a bordo para que me quedara vigilando el barco. Yo no hacía más que pensar en mi fuga y la manera de llevarla a cabo, pero no se me presentaba la más mínima ocasión, y para mayor desgracia no tenía a nadie a quien participar mis intenciones y convencer de que se embarcara conmigo. Así pasaron 2 años, en los que mi imaginación no descansó un momento, pero en los cuales jamás tuve oportunidad de utilizar mis ideas. Pasados los 2 años, se presentó una ocasión bastante curiosa que volvió a animar en mí la esperanza de escaparme. Hacía mucho tiempo que mi amo permanecía en su casa sin alistar el barco para hacerse a la mar, según oí, por falta de dinero. 2 veces a la semana, cuando el tiempo estaba bueno, acostumbraba a salir de pesca en la pinaza del barco. En aquellas ocasiones me llevaba consigo, así como a un joven morisco, para que remásemos. Ambos le placíamos mucho, en especial yo por mi habilidad en la pesca, tanto que terminó por enviarme algunas veces con un moro pariente suyo y el joven morisco, a fin de que pescáramos para su mesa. Aconteció que estando en la pinaza una mañana de mucha calma, se levantó tan espesa niebla que a media legua de la costa no podíamos verla, y remábamos sin saber en qué dirección. Así pasamos todo el día y toda la noche, hasta que al despuntar la mañana encontramos que habíamos salido al mar en vez de volver a tierra, de la que nos separaban por lo menos 2 leguas. Con gran trabajo pudimos retornar, ya que el viento arreciaba y estuvimos en peligro, pero lo que más molestaba era el hambre. Nuestro amo, advertido por la aventura, resolvió ser más precavido en el futuro y, disponiendo de la chalupa del buque inglés que había apresado, se decidió a no salir de pesca sin llevar una brújula y algunas provisiones, ordenando al carpintero del barco, que era también un esclavo inglés, que le construyera una pequeña cabina en el centro de la chalupa, como las que tienen las falúas, con bastante espacio atrás para dirigir el timón y alar la vela mayor, y delante para que un marinero o dos pudiesen maniobrar el velamen. Con esta chalupa salíamos frecuentemente y mi amo no me dejaba nunca en tierra, porque apreciaba mi destreza en la pesca. Ocurrió que, habiendo invitado a bordo con intenciones de paseo o de pesca a 2 o 3 moros distinguidos, hizo llevar provisiones en cantidad extraordinaria, ordenando que por la noche se cargara la chalupa con todo lo necesario y mandándome que alistara las 3 escopetas que había a bordo con las correspondientes balas y pólvora, ya que les agradaba tanto cazar como pescar. Hice todo lo que me había indicado y a la mañana siguiente esperaba con la chalupa perfectamente limpia, su bandera y gallardetes enarbolados, y todo lo necesario para recibir a los huéspedes, cuando vino mi amo a decirme que sus amigos habían renunciado al paseo a causa de imprevistos negocios, por lo cual me mandaba que saliera con el moro y el muchacho, que eran mis compañeros habituales, a pescar para la cena para él, ya que aquellos amigos comerían en su casa. Agregó que tan pronto hubiera pescado lo bastante, me apresurara a llevarlo a casa, todo lo cual me dispuse a ejecutar. Fue entonces cuando mis contenidas ansias de libertad me asaltaron con renovada violencia al darme cuenta de que tendría a mi disposición un pequeño barco, y cuando mi amo se alejó me apresuré a proveerme, no para una partida de pesca, sino para un viaje. Cierto que no sabía hacia dónde iría, ni hacia dónde me encaminaría mi rumbo, pero ni siquiera me detuve a pensarlo. Cualquier camino que me llevara lejos de allí era mi camino. Mi primera medida fue convencer al moro de que necesitábamos embarcar con nosotros algunas provisiones para no sentir hambre durante la pesca, y aduje que no correspondía que tocáramos los alimentos que el amo había almacenado en la chalupa. A él le pareció bien, y pronto vino trayendo un gran canasto de galletas y bizcochos y 3 tinajas de agua. Yo sabía dónde guardaba mi amo sus licores, encerrados en una caja que, por el aspecto, era indudablemente de fabricación inglesa, sin duda botín de algún navío apresado. Mientras el moro estaba en tierra, llevé la caja a bordo como para hacer creer que el amo lo había ordenado así anteriormente. Llevé también un gran pedazo de cera que pesaba más de 50 libras, un rollo de bramante, una hachuela, una sierra y un martillo, todo lo cual nos sería muy útil más adelante, especialmente la cera para hacer velas. Equipados con todo lo necesario, salimos del puerto a pescar, y los guardianes del castillo que defienden el puerto nos conocían tan bien que no nos molestaron, por lo que seguimos más de 1 milla fuera hasta encontrar sitio donde arriar las velas y principar la tarea. El viento soplaba del norte-noroeste y por tanto no me convenía, mientras que viniendo del sur me hubiera llevado con seguridad a la costa española y a la bahía de Cádiz. Pero mi resolución estaba tomada, soplara de donde soplase, yo me refugiaría de aquel horrible lugar, dejando el resto en manos del destino. Estuvimos largo rato sin pescar nada, pues cuando yo sentía picar no alzaba el anzuelo hasta que dije al moro: «Este lugar es malo, y si nos quedamos en él, nuestro amo no será servido como se merece, tenemos que alejarnos más».
Sin sospechar nada, el moro asintió y se puso a tender las velas mientras yo piloteaba la chalupa hasta una legua más allá de donde nos detuvimos como para pescar. Entonces, dejando el timón al muchacho, me fui hasta donde estaba el moro y, fingiendo inclinarme para levantar algo a sus espaldas, lo tomé de las piernas y lo precipité por la borda al mar. Salió inmediatamente a la superficie, porque nadaba como un pez, y me suplicó lo dejara subir a bordo, asegurándome que iría conmigo a cualquier parte. Nadaba tan rápidamente detrás de la chalupa que pronto la hubiera alcanzado, ya que apenas había viento, de modo que corrí a la cabina y tomando una de las escopetas le apunté, diciéndole que no le deseaba ningún mal y que si desistía de subir a bordo no tiraría sobre él. Sabes nadar lo bastante como para llegar a tierra, agregué, y el mar está tranquilo, de modo que vuélvete ahora mismo. Si insistes en subir a la chalupa, te tiraré a la cabeza, porque estoy dispuesto a recuperar mi libertad. Oyendo estas palabras, giró en el agua y lo vimos volverse hacia la costa, a donde, no dudo, habrá llegado fácilmente, pues ya he dicho lo bien que nadaba. Hubiera preferido tener al moro a mi lado y tirar por la borda al muchacho, pero no me fiaba de aquel. Cuando se hubo alejado, me volví hacia mi compañero que se llamaba Shuri y le dije: «Shuri, si me eres fiel tendrás una gran recompensa, pero si no te golpeas la cara, es decir, si no juraba por Mahoma y la barba de su padre, tendré que tirarte también al agua». El muchacho, sonriendo con inocencia, dijo tales palabras y me hizo tales juramentos de que iría conmigo hasta el fin del mundo que no me quedó ninguna desconfianza. Mientras estuvimos al alcance de la mirada del moro, que seguía nadando, mantuve la chalupa al pairo, inclinándola más bien a barlovento para que me creyera encaminada hacia la boca del estrecho, pero tan pronto como se oscureció, cambié el rumbo y puse proa al sudeste, ligeramente hacia el este, para no perder de vista la costa. Con buen viento y el mar en calma, navegamos tanto que a las 3 de la tarde del día siguiente, cuando calculé la posición, deduje que habíamos recorrido no menos de 150 millas al sur de Salle, mucho más allá de los caminos del emperador de Marruecos y probablemente de todo otro imperio, ya que en la costa no se veía a nadie. Pero era tal el miedo que me inspiraban los moros y desconfiaba tanto de caer en sus manos que no quise detenerme para bajar a tierra, ni siquiera anclar, sino que aprovechando el buen viento seguimos navegando por espacio de 5 días. Entonces el viento cambió al cuadrante sur, y como yo sabía que aquello perjudicaba igualmente a todo buque perseguidor, me aventuré a acercarme a la costa y anclamos en la desembocadura de un riacho tan desconocido como la latitud, el país y los habitantes. Por cierto que prefería no ver a nadie, siendo única razón del desembarco la necesidad de agua dulce. Llegamos por la tarde al riacho, decidiendo nadar de noche hasta la costa y explorar los alrededores, pero así que oscureció empezamos a oír tan horribles rugidos, ladridos y aullidos de los animales salvajes que el pobre Shuri se moría de miedo y me rogó que no bajásemos a tierra hasta que viniera el día. Yo estaba tan asustado como el pobre muchacho, pero nuestro espanto creció cuando oímos a uno de aquellos enormes animales que venía nadando hacia la chalupa. No alcanzábamos a verlo, pero comprendíamos por sus resoplidos que debía de ser un animal enorme y furioso. Shuri sostenía que se trataba de un león, lo que acaso era cierto, y me rogaba que levantáramos anclas y huyéramos. «No, Shuri», le dije, «podemos soltar el cable con la boya y dejarnos llevar hacia el mar. Los animales no sabrán nadar a tanta distancia». Apenas había dicho esto cuando vi al monstruo, fuera lo que fuese, a 2 remos de distancia de la chalupa. Venciendo mi sorpresa, tomé una de las escopetas de la cabina y tiré sobre él, viéndolo girar de inmediato en el agua y volverse hacia la costa. Sería imposible describir los horribles sonidos, el aullar y rugir que se elevó en la costa y desde muy adentro del país, como un eco a mi disparo, ruido que probablemente aquellas bestias oían por vez primera. Aquello me convenció de que sería insensato desembarcar de noche, pero también durante el día. Caer en manos de salvajes era tan desastroso como caer en las garras de tigres y leones. Ambas cosas nos parecían igualmente funestas. Sea lo que fuese, necesitábamos obtener agua de alguna manera, puesto que no teníamos ni una pinta. ¿Pero cómo? Fue entonces que Shuri me rogó que lo dejara desembarcar con una de las tinajas para buscar y traerme agua. Le pregunté por qué quería ir él en vez de quedarse esperándome en la chalupa. La respuesta del muchacho me hizo quererlo profundamente desde ese momento. «Si hombres salvajes venir», dijo, «ellos comerme a mí, vos salvaros». «Muy bien, Shuri», le contesté, «entonces iremos los dos y si vienen los salvajes los mataremos para que no nos coman». Le di un pedazo de galleta y un trago de licor que saqué de la caja ya mencionada, y tras de acercar la chalupa todo lo posible a la costa, desembarcamos sin otra defensa que nuestros brazos y 2 tinajas para el agua.
No me atreví a perder de vista la chalupa por miedo a que los salvajes salieran del río en canoas y la abordaran. Entretanto, el muchacho había visto un terreno bajo a 1 milla aproximadamente y corrido hacia él, hasta que de improviso lo vi volver a toda carrera. Pensé que algún salvaje lo perseguía o que había tenido miedo a las fieras, por lo que fui en su ayuda, pero cuando estuvo más cerca vi que traía algo colgando del hombro, un animal que acababa de cazar parecido a una liebre, pero de patas más largas y distinto color. Nos alegramos mucho y su carne nos pareció excelente, aunque la mayor alegría de Shuri fue hacerme saber que había encontrado agua potable y ningún salvaje en los alrededores. Yo había navegado por aquellas costas y sabía que las Islas Canarias, así como el Cabo Verde, no podían estar muy distantes. Me faltaban, sin embargo, instrumentos para calcular la latitud. No recordaba con precisión la de las islas, de manera que no sabía si continuar en una u otra dirección para encontrarlas. Salvo esto, hubiera sido muy simple tocar tierra en ellas. Mi esperanza estaba en seguir la línea de la costa hasta las regiones donde comienzan los ingleses y dar con alguno de sus barcos mercantes que nos rescatara de nuestras desdichas. 1 o 2 veces me pareció ver el pico de Tenerife, la cresta culminante de las montañas de Tenerife en las Canarias, y por 2 veces intenté llegar a las islas, pero los vientos contrarios me lo impidieron, así como un mar demasiado agitado para nuestro barquichuelo. Entonces me resigné a proseguir el viaje sin perder de vista la costa. Muchas veces nos vimos obligados a desembarcar en procura de agua dulce, y recuerdo una ocasión en que anclamos muy temprano al pie de un promontorio bastante alto, esperando que la marea nos llevara aún más adentro. Shuri, que tenía mejor vista que yo, me llamó de pronto para decirme que haríamos mejor elevar anclas cuanto antes. «Mirad allá», agregó, «ese horrible monstruo que duerme en la ladera de la colina». Seguí la dirección que me apuntaba y vi ciertamente al monstruo, un enorme león tendido sobre la playa y protegiéndose del sol por una protección rocosa de la colina. «Shuri», dije al muchacho, «irás a la tierra y lo matarás». Me miró aterrado. «¿Yo matarlo? Él comerme de un boca», exclamó queriendo significar un bocado. No le dije más nada, pero indicándole que se quedara quieto, tomé la escopeta más grande, cuyo calibre era casi de un mosquete, y la cargué con suficiente pólvora y 2 pedazos de plomo, metiendo 2 balas en la otra escopeta. Puse en la tercera 5 plomos pequeños. Apunté lo mejor posible con la primera arma, buscando darle la cabeza, pero como dormía con una pata tapándole parcialmente la nariz, los plomos le alcanzaron la rodilla y le rompieron el hueso. Se levantó gruñendo, pero al sentir la pata rota volvió a caer para enderezarse luego sobre 3 patas y exhalar el más horroroso rugido que haya escuchado en mi vida. Me sorprendía no haberle acertado en la cabeza, por lo cual le apunté con la segunda escopeta, y aunque se movía de un lado al otro, tuve el placer de verlo desplomarse ya sin rugir, pero todavía luchando en su agonía. Shuri, que había recobrado los ánimos, me pidió que lo dejara desembarcar, y cuando se lo consentí saltó al agua, con una escopeta en la mano y nadando con la otra hasta llegar junto al león, y apoyándole el caño en la oreja le disparó el tiro de gracia. Todo ello nos había divertido un buen rato, pero sin darnos alimentos, tanto que empecé a lamentar haber desperdiciado aquella pólvora y balas en un animal que de nada nos servía. Shuri quería conservar algo de él, y cuando vino a bordo me pidió permiso para llevar el hacha a tierra. «¿Para qué la quieres, Shuri?», pregunté. «Yo cortarle cabeza», me contestó, pero aunque hizo lo posible no pudo cortársela y se conformó con una pata que trajo a bordo y que era monstruosamente grande. Entonces se me ocurrió que la piel del león podía sernos de alguna utilidad y resolvimos desollarlo. Shuri fue mucho más hábil que yo en esta tarea que me resultaba muy difícil. Trabajamos el día entero, pero al fin le sacamos la piel y la pusimos sobre el techo de la cabina, donde el sol la secó en un par de días, tras lo cual me sirvió para dormir sobre ella. Nuevamente embarcados, seguimos hacia el sur sin interrupciones durante 10 o 12 días, tratando de ahorrar las provisiones que disminuían rápidamente y bajando a tierra solo cuando la sed nos obligaba. Mi intención era llegar hasta el río Gambia o el Senegal, es decir, a la altura de Cabo Verde, donde confiaba encontrar algún barco europeo. De no tener esa suerte, ignoraba qué iba a ser de mí, ya fuera buscando las islas o pereciendo a manos de los negros. Sabía que todos los barcos que navegaban de Europa a la costa de Guinea, Brasil o las Indias Orientales tocan con el Cabo o aquellas islas. En una palabra, depositaba mi entera suerte en el hecho de encontrar un barco y de lo contrario solo podía esperar la muerte. Mientras trataba de poner en práctica esa intención y en el transcurso de aquellos 10 días, empecé a notar que la tierra estaba habitada.
En 2 o 3 lugares vimos en las playas gentes que nos miraban pasar. Advertimos que eran negros y que estaban completamente desnudos. Me inclinaba yo a trabar relación con ellos, pero Shuri era mi mejor consejero y repetía: no, no ir, no ir. Acerqué sin embargo la chalupa a distancia suficiente para hablar, pero los negros se echaron enseguida a correr por la playa. Noté que no llevaban armas, salvo uno que tenía una especie de largo bastón, que Shuri dijo ser una lanza que aquellos salvajes arrojaban con gran puntería y a larga distancia. Me mantuve pues alejado, pero traté de entenderme con ellos por signos, haciendo aquellas señales que se refieren al acto de comer. Me contestaron a su modo que anclara la chalupa y que me darían alimentos, y mientras yo arriaba las velas y quedaba a la espera, 2 de ellos fueron tierra adentro, de donde regresaron a la media hora trayendo consigo 2 grandes pedazos de carne seca y grano como el que produce su país. Aunque no teníamos idea de lo que podían ser tales alimentos, los aceptamos de inmediato, pero el problema estaba en cómo recibirlos, pues ni yo me animaba a desembarcar ni ellos a llegarse hasta la chalupa. Pronto vi, sin embargo, que habían encontrado un procedimiento satisfactorio para ambos, ya que dejaron la carne y los granos en la playa, se alejaron a gran distancia y me dieron tiempo de ir a buscarlos, tras lo cual volvieron a acercarse. Teníamos pues provisiones y agua, y separándonos de aquellos cordiales negros seguimos navegando otros 11 días aproximadamente sin volver a arrimar a la costa, hasta que un día vi una tierra que penetraba profundamente en el mar a una distancia de 4 o 5 leguas de donde estábamos. Como el día era sereno, dimos una gran bordada para llegar a ella, y por fin, cuando doblamos la punta a unas 2 leguas de la costa, distinguimos con toda claridad tierras al otro lado, mirando hacia el mar. Supuse que la tierra más próxima era Cabo Verde y la otra las islas que llevan su mismo nombre. Desgraciadamente estaban a una enorme distancia y no me decidí a lanzarme en su dirección por miedo a que una borrasca me sorprendiera a mitad de camino y sin poder llegar a la una ni a la otra. En este dilema me fui a la cabina a pensarlo mejor, dejando a Shuri en el timón, cuando repentinamente le oí gritar: «¡Señor, señor! ¡Un barco con vela!». El pobre muchacho estaba mortalmente asustado, temiendo que se tratara de algún navío enviado por el moro para perseguirnos, y sin pensar que ya estábamos demasiado lejos de su alcance. Salté de la cabina y conocí de inmediato que el barco era portugués y que se dirigía sin duda a Guinea en procura de negros. Con todo, observando la ruta que seguía, me convencí de que el barco iba a otra parte y no mostraba intenciones de acercarse a tierra, por lo que saqué la chalupa mar afuera, resuelto a hablar con aquellos marineros si estaba a mi alcance. Soltando todo el trapo que teníamos, vine a descubrir que no solo era imposible acercarnos al navío, sino que éste se alejaría antes de que me fuera posible hacerle señal alguna. Pero mientras yo, después de haber intentado todo lo imaginable, empezaba a desesperar, parece que ellos alcanzaron a ver la chalupa con ayuda de su anteojo, descubriendo que se trataba de un bote europeo, por lo cual imaginaron que un barco había naufragado y se apresuraron a arriar el velamen para que yo pudiera ganar terreno. Esto me llenó de alegría, y como conservaba la bandera de mi antiguo amo como la enarbolé en mi señal de socorro y disparé un tiro de escopeta, cosas ambas que observaron desde el barco, pues más tarde me dijeron que habían visto el humo aunque no les llegó el ruido del disparo. Tales señales los determinaron a detener el barco y esperarme. 3 horas después subía yo a bordo. Me hicieron muchas preguntas que no entendí, hablándome en portugués, español y francés, hasta que un marinero natural de Escocia se dirigió a mí y pude explicarle que era inglés y cómo me había fugado de los moros en Salle, siendo de inmediato muy bien recibido a bordo con todos mis efectos. Es fácil de comprender la inmensa alegría que tuve al considerarme librado de tan desdichada situación. De inmediato ofrecí cuanto tenía al capitán como compensación por mi rescate, pero él no quiso aceptar nada, y me dijo generosamente que todo lo mío me sería devuelto cuando llegásemos al Brasil. Al salvar vuestra vida, me aseguró, he procedido tal como quisiera ser tratado yo mismo si alguna vez me encontrara en las mismas circunstancias. Además, si os llevara a un lugar tan lejano de vuestra patria y os privara de lo que es vuestro, sería como condenaros a perecer de hambre y quitaros así la misma vida que acabo de salvar. No, señor inglés, os llevaré allá sin recibir nada, y lo que poseáis os servirá para vivir en el Brasil y pagar el pasaje de retorno. Pronto comprendí que sus actos se ajustaban celosamente a sus promesas. Ordenó a los marineros que nadie tocara lo mío, lo puso bajo su propia responsabilidad y mandó hacer un inventario que me entregó, donde se incluían hasta las 3 tinajas de barro. Cuando vio mi chalupa, que era excelente, quiso comprarla para incorporarla a su barco y me preguntó en cuánto estimaba yo su valor. Le contesté que había sido tan generoso conmigo que no me correspondía fijar el precio, sino que lo dejaba en sus manos.
Me propuso entonces librarme una letra pagadera en el Brasil por valor de 80 piezas de A8 y que si al llegar allí alguien ofrecía más por la chalupa, él compensaría la diferencia. Me ofreció también 60 piezas de A8 por Shuri, pero me desagradaba recibirlas, no porque me preocupara la suerte del muchacho junto al capitán, sino porque me dolía vender la libertad de quien tan fielmente me había ayudado a lograr la mía. Cuando dije esto al capitán, me contestó que era muy justo, pero que para tranquilizarme se comprometía a firmar una obligación por la cual Shuri sería libre al cabo de 10 años siempre que se hiciera cristiano. Satisfecho con esto, y más cuando el mismo Shuri me manifestó su conformidad, se lo cedí. Tuvimos buen viaje al Brasil y a los 22 días llegamos a la bahía de Todos los Santos. Nuevamente me había salvado de la más miserable situación en que pude verse un hombre, y otra vez debía enfrentar el problema de mi futuro destino. Capítulo 3. La plantación. El naufragio. Nunca estaré bastante agradecido al generoso comportamiento del capitán. Sin aceptar nada por mi pasaje, me dio 20 ducados por una piel de leopardo y 40 por la de león, ordenando que todo cuanto tenía yo a bordo me fuera entregado al detalle. Me compró aquellas cosas que yo quería vender, como la caja de licores, 2 escopetas y lo que quedaba del pedazo de cera con el cual había fabricado muchas velas. En resumen, me encontré en posesión de unas 220 piezas de A8 y con esta suma desembarqué en el Brasil. No llevaba mucho tiempo allí cuando fui recomendado por el capitán a un hombre de su misma honestidad que poseía un ingenio, como llamaban ellos, a una plantación y fábrica de azúcar. Allí viví cierto tiempo, en cuyo transcurso aprendí a plantar y obtener el azúcar, y reparando en la agradable vida que llevaban los colonos y con cuánta facilidad se enriquecían, resolví que si obtenía permiso para radicarme entre ellos me dedicaría a las plantaciones, tratando entre tanto de recobrar los fondos que había dejado en Londres. Con este fin solicité y obtuve una especie de carta de naturalización y gasté el dinero que poseía en comprar tierra inculta, trazando los planes para una plantación y establecimiento de acuerdo con la cantidad que esperaba recibir de Inglaterra. Era mi vecino un portugués de Lisboa, hijo de padres ingleses y de apellido Wells. Como se encontraba en condiciones semejantes a las mías y su plantación era lindera, yo le llamaba vecino y llegamos a ser buenos amigos. Ambos teníamos poco capital y plantábamos para comer más que para otra cosa, pero poco a poco empezamos a progresar y nuestras tierras a rendir provecho. El tercer año plantamos tabaco y a la vez despejamos un gran pedazo de tierra para plantar caña de azúcar al año siguiente. Nos faltaban brazos que nos ayudaran y fue entonces cuando advertí el error cometido al separarme de Shuri. Me encontraba ya avanzado en la tarea de mejorar la plantación cuando mi salvador y buen amigo el capitán decidió hacerse a la vela, pues su barco había permanecido 3 meses completando el cargamento y alistándose. Cuando le conté lo del pequeño capital que tenía en Londres, me dio este amistoso y sincero consejo. Señor inglés, porque siempre me llamaba así, si me libráis cartas y poder en debida forma, con orden a la persona que tiene vuestro dinero en Londres para que lo transfiera a quien yo designe, en Lisboa, os lo traeré si Dios quiere a mi regreso en diversos artículos que tengan fácil salida en este país. Como todo lo humano está sujeto a desastres y cambios, os aconsejo que solo libréis órdenes por 100 libras esterlinas, que según me decís es la mitad de vuestro capital. Si las cosas resultan bien, podréis rescatar el resto en la misma forma, y de lo contrario os quedará siempre esa reserva. El consejo era tan sano y amistoso que comprendí que debía seguirlo, de manera que inmediatamente escribí cartas a la dama depositaria de mis fondos y entregué un poder al capitán. Conté a la viuda del capitán inglés todas mis aventuras, la esclavitud, mi fuga y cómo había conocido al capitán portugués. Le narré su generoso comportamiento y en qué circunstancias me encontraba en ese momento, agregando las instrucciones necesarias para la transferencia de los fondos. Cuando el capitán llegó a Lisboa, hizo que alguno de los comerciantes ingleses allí establecidos enviaran a Londres la orden y además el entero relato de lo que me había ocurrido, de tal modo que la viuda no solamente entregó sin vacilar el dinero, sino que de su propio bolsillo envió un presente al capitán portugués como homenaje a su generoso y humano proceder. El corresponsal en Londres invirtió mis 100 libras esterlinas en artículos ingleses tal como el capitán se lo había mandado, y los remitió a Lisboa, de donde mi amigo los trajo felizmente al Brasil. Entre aquellas mercancías, y sin que yo las hubiera pedido, pues era aún demasiado inexperto en la plantación para pensar en ello, venían por encargo del capitán herramientas, instrumentos y utensilios necesarios para el trabajo, que me fueron de gran utilidad.
Cuando llegó el cargamento creí que mi fortuna estaba hecha. Tanto me maravilló aquello. Mi servicial amigo el capitán había empleado las 5 libras que le regalara la viuda en contratar por 6 años un criado que él mismo me trajo, y no quiso aceptar la menor retribución salvo una pequeña cantidad de tabaco, que por ser de mi plantación logré que al fin la aceptara. No todo concluyó allí. Las mercancías inglesas tales como paños, tejidos y bayetas eran sumamente solicitadas en este país, de modo que pronto las vendí con tal ganancia que puede asegurarse que cuadripliqué el valor de mi primer cargamento, dejando pronto atrás a mi pobre vecino en el progreso de la plantación. Lo primero que hice fue comprar un esclavo negro y obtener los servicios de otro criado europeo, fuera del que el capitán me había traído de Lisboa. ¿Cuántas veces la excesiva prosperidad es el más seguro medio de precipitarnos en la mayor desgracia? Así ocurrió conmigo. Al año siguiente la plantación me dio gran cosecha y recogí 50 fardos de tabaco fuera de la cantidad destinada a cambiar a los vecinos por otros productos. Cada rollo pesaba más de 100 libras, y luego de prepararlos convenientemente, los dejé en el depósito hasta que volviera el convoy de Lisboa. Entretanto, próspero en negocios y riqueza, empecé a dejarme llevar por proyectos y ambiciones superiores a mis medios, fantasías que terminan por ser la ruina de los comerciantes más expertos. Podéis imaginar que llevando casi 4 años en el Brasil y dirigiendo una floreciente plantación, no solo había aprendido el idioma, sino que sostenía relaciones con los demás plantadores y los comerciantes de San Salvador, que era nuestro puerto. En diversas ocasiones les había narrado mis 2 viajes a la costa de Guinea, la forma de comerciar con los negros y qué fácil es conseguir no solamente oro en polvo, granos, colmillos de elefante, sino también negros para el servicio de las plantaciones a cambio de insignificancias como cuentas de vidrio, cuchillos, tijeras, hachuelas, pedazos de cristal y otras chucherías. Escuchaban mis narraciones con gran atención, que se acrecentaba más cuando mencionaba yo la forma de comprar negros, ya que en aquel entonces la trata de esclavos no solo estaba muy restringida, sino que existía un monopolio a cargo de los asientos o permisos de los reyes de España y Portugal, lo cual hacía que los negros fueran escasos y exageradamente caros. Ocurrió que después de haber estado en compañía de algunos comerciantes y plantadores de mi relación, hablando de aquellas cosas con mucho detenimiento, vinieron a verme a la mañana siguiente 3 de ellos para decirme que habían reflexionado mucho sobre lo que yo les contara y que tenían una proposición que hacerme, siempre que les guardara el secreto. Me confiaban que estaban dispuestos a fletar un buque a Guinea, ya que teniendo plantaciones al igual que yo, nada les preocupaba tanto como la falta de brazos, pero que como no podían procurárselos, ya que estaba prohibida la venta pública de esclavos negros, intentaban realizar un viaje secreto en busca de ellos, traerlos a tierra sin despertar sospechas y repartirlos entre las plantaciones. En una palabra, se trataba de saber si aceptaría ir como encomendadero en el barco para dirigir la compra de negros, a cambio de lo cual me ofrecían igual participación que la de ellos en el reparto de los esclavos sin contribuir en nada a los gastos del flete. Preciso es confesar que aquello hubiera sido una excelente proposición para cualquiera que no estuviese ya radicado con una plantación próspera a cuidar, crecientes ganancias y un buen capital. Para mí, ya establecido y sin otra tarea que continuar 3 o 4 años más lo que había iniciado, agregando a ellos las 100 libras que debían enviarme de Londres, para mí, que en ese momento y con aquella adición poseía no menos de 3 o 4 mil libras esterlinas, en camino a aumentar todavía, el solo pensar en aquel viaje representaba la más descabellada idea que un hombre en tales circunstancias pudiera concebir. Pero yo había nacido para ser causa de mi propia desgracia y no pude resistir aquella oferta, como no había logrado impedir mis primeros planes aventureros a pesar de los consejos de mi padre. Le dije que participaría sin vacilar siempre que se encargasen de velar por mi plantación mientras durara mi ausencia y cumplieran mi voluntad en todo si me ocurría una desgracia. Se comprometieron formalmente y lo rubricaron por escrito, tras lo cual hice testamento declarando mi legatario universal al capitán portugués que me había salvado la vida y dejándole la mitad de mis bienes con la condición expresa de que enviara la otra mitad a Inglaterra. En resumen, tomé todas las medidas para salvaguardar mis propiedades y la plantación. Si hubiera sido capaz de emplear solo la mitad de esa prudencia en velar por mis verdaderos intereses y meditar serenamente lo que debía o no debía hacer, jamás habría renunciado a una situación tan próspera, dejando todo al azar de las circunstancias y lanzándome a un viaje por mar con lo mucho que tiene de azaroso, para no mencionar las razones que yo tenía para prever especiales catástrofes. Pero cediendo a mis impulsos obedecí ciegamente los dictados
resultados del capricho y no los de la razón. Cuando estuvo alistado el barco, el cargamento a bordo y todo perfectamente dispuesto por mis socios, me embarqué en un día aciago, el 1 de septiembre de 1659, justamente al cumplirse el 8º aniversario de mi abandono del hogar de mi padre en Hull, cuando me rebelé a su autoridad para hacer el tonto a mis expensas. Nuestro barco era de unas 120 toneladas, tenía 6 cañones y 14 hombres fuera del capitán, su asistente y yo. No llevábamos gran cargamento fuera de las baratijas necesarias para el intercambio con los negros, tales como cuentas de vidrio, trozos de cristal, conchas y diversas chucherías, en especial pequeños espejos, cuchillos, tijeras y hachuelas. Nos hicimos a la vela el mismo día en que embarqué, costeando hacia el norte para luego rumbear al África cuando estuviéramos a los 10 o 12 grados de latitud norte, que era el camino seguido en aquellos tiempos. A los 12 días cruzamos la línea y nos encontrábamos, según la última observación que alcanzamos a hacer, a unos 7 grados 22 minutos norte cuando un violento tornado o huracán nos privó completamente de referencias. Empezó a soplar del sudeste, luego del noroeste, hasta fijarse en el cuadrante noreste, de donde nos azotó con tal furia que por espacio de 12 días no pudimos hacer otra cosa que dejarnos llevar a la deriva, y arrastrados por su violencia, ser impulsados hacia donde el destino y fuerza del viento lo quisieran. Sería ocioso decir que en aquellos momentos cada uno de nosotros esperaba ser devorado por el mar, y que nadie guardaba la menor esperanza de salvar su vida. Fuera de la furia de la borrasca, tuvimos la desgracia de que uno de los hombres muriera de calenturas y que otro, juntamente con el muchacho asistente, fuera arrebatado por el mar. Hacia el 12º día el tiempo mejoró un poco y el capitán pudo hacer una precaria observación, según la cual nos encontrábamos sobre la costa de Guinea o bien sobre la del norte del Brasil, más allá de las bocas del Amazonas y cerca del Orinoco, llamado también Río Grande. Consultó conmigo qué camino deberíamos tomar, puesto que el buque estaba averiado y navegaba difícilmente, por lo cual creía conveniente ganar lo antes posible la costa del Brasil. Me negué de plano a esta sugestión y mirando juntos los mapas de la costa americana descubrimos que no existía región habitada donde pudiéramos hallar socorro hasta entrar en el círculo de las Islas Caribes y por lo tanto pusimos proa hacia las Barbados para alcanzarlas desde alta mar y evitarnos así la entrada de la bahía o el Golfo de México. Confiábamos en llegar a ellas en unos 15 días, ya que de ninguna manera podíamos proseguir el viaje a la costa africana sin las reparaciones que el barco necesitaba. Decidido esto, cambiamos el rumbo y tomamos el de oeste-noroeste, tratando de alcanzar alguna de las islas inglesas donde nos auxiliarían, pero nuestro viaje estaba predestinado a ser distinto, pues una segunda tormenta cayó sobre nosotros arrastrándonos hacia el oeste, y tan lejos de toda ruta comercial que aun logrando salvarnos de la furia del océano, estábamos más próximos a ser devorados por salvajes que volver alguna vez a nuestro país. Mientras padecíamos angustiados la furia de los vientos, oímos de mañana gritar «¡Tierra!» a uno de los marineros. No habíamos acabado de salir de las cabinas para tratar de distinguir a qué regiones habíamos arribado cuando el barco encalló en las arenas y de inmediato el oleaje empezó a azotarlo con tal furia que tuvimos la impresión de que pereceríamos allí mismo y nos refugiamos en los camarotes para guarecernos del agua y las espumas. No es fácil para uno que jamás se ha visto en tal situación concebir la angustia que sentíamos en esas circunstancias. Ignorábamos dónde habíamos encallado, si era el continente o una isla, si habitada o desierta, y como el viento seguía azotando, bien que con menos fuerza que al comienzo, no nos cabía duda de que el barco iba a destrozarse en contados minutos, a menos que un milagro calmara la tempestad. Nos mirábamos unos a otros esperando la muerte a cada instante y tratábamos de prepararnos para la otra vida, ya que comprendíamos que poco nos quedaba por hacer en esta. Algo nos consolaba que el navío hubiera resistido hasta ese instante, y el capitán sostenía que el viento estaba amainando un poco, pero aunque fuera así, el buque encallaba profundamente en las arenas y parecía demasiado hundido para pensar en sacarlo de su posición, de manera que seguíamos en el terrible peligro y solo nos quedaba tratar de salvar la vida de cualquier manera. Había un bote en la popa antes de que estallara la borrasca, pero se destrozó al chocar incesantemente contra el timón y luego de partirse fue arrebatado por las olas, de manera que no contábamos con él. Quedaba otro bote a borde, pero ¿podríamos echarlo al agua? Sin embargo, no había nada que discutir, pues estábamos seguros de que el barco iba a partirse en pedazos de un momento a otro, y ya algunos aseguraban que estaba destrozado. En esta confusión, el piloto se decidió a asegurar el bote y con la ayuda de la tripulación consiguió hacerlo pasar sobre la borda,
Inmediatamente embarcamos, 11 en total, y nos confiamos a la merced de Dios en aquel mar embravecido, que aunque había amainado el viento, seguía encrespándose horrorosamente. Al punto comprendimos que estábamos perdidos. El oleaje era tan alto que el bote no podía resistirlo y no pasaría mucho antes de ahogarnos. Otra vez confiamos nuestras almas a la providencia, y como el viento nos arrastraba hacia la costa, apresuramos nuestra destrucción remando con toda la fuerza posible hacia tierra. ¿Cómo era la costa? ¿Rocosa o arenosa? ¿Abrupta o de suave pendiente? No lo sabíamos. Nuestra única sombra de esperanza era la de ir a parar a un golfo o bahía, quizás las bocas de un río donde nuestro bote, a cubierto por el sotavento de la tierra, encontrara aguas tranquilas. Pero nada de esto parecía probable, y mientras nos acercábamos a la costa la encontrábamos aún más espantosa que el mismo mar. Después de remar, o mejor, de dejarnos llevar, aproximadamente 1,5 legua, una gigantesca ola como rugiente montaña líquida se precipitó súbitamente sobre nosotros, dándonos la impresión de que era el Cop de Grez. Nos cayó con tal violencia que el bote se dio la vuelta en un instante y separándonos de él como de nosotros mismos, sin darnos tiempo a decir «¡Mi Dios!», nos engulló a todos. No podría describir el estado de ánimo que tenía cuando me sentí hundir en las aguas, porque aunque sabía nadar muy bien, no conseguía librarme de la fuerza de las olas y ascender a respirar, hasta que después de arrastrarme interminablemente en dirección a la playa, la ola rompió allí, y al retroceder me dejó en tierra firme, medio muerto por el agua que había tragado. Me quedaba suficiente aliento y presencia de ánimo como para advertir que estaba más cerca de la playa de lo que había supuesto, y enderezándome traté de correr hacia ella con toda la velocidad posible antes de que otra ola me arrebatara. Pero de inmediato supe que aquello era imposible, porque vi crecer el mar a mis espaldas como una montaña y con la furia de un enemigo que me superaba infinitamente en fuerzas. Mi salvación estaba en retener el aliento y sostenerme a flote todo lo posible, tratando en esa forma de nadar hacia la playa, pero me aterraba pensar que acaso el oleaje, después de sumirme profundamente en el mar, no me devolvería a la costa en su retorno. La ola que me cayó encima me hundió 20 o 30 pies en su seno, y otra vez me sentí arrastrado con una salvaje violencia y velocidad hacia la tierra, pero contuve la respiración y traté de nadar hacia adelante con todas mis fuerzas. Me parecía que iba a estallar por falta de aire, cuando me sentí levantado y de pronto tuve la cabeza y las manos fuera del agua. Aunque esto solamente duró un segundo, me permitió recobrar el aliento y el nuevo valor. Otra vez me tapó el agua, pero no tanto como para hacerme perder las energías, y cuando advertí que estaba en la playa y que la ola iba a volver, luché por sostenerme hacia adelante y toqué tierra con los pies. Me estuve quieto un momento para recobrar la respiración y mientras el agua se retiraba eché a correr con toda velocidad posible hacia la costa, pero ni esto me libró de la furia del mar y por 2 veces consecutivas volví a ser arrebatado y devuelto otra vez a la playa, que era sumamente suave. La segunda vez estuvo a punto de serme fatal porque el oleaje, después de llevarme mar adentro, me proyectó con violencia contra una roca y tal fue la fuerza del golpe que me privó de los sentidos, dejándome indefenso contra su furia. El golpe me había magullado el pecho y el costado, privándome por completo de la respiración. Estoy seguro de que si el mar hubiera vuelto inmediatamente, habría perecido ahogado. Pero recuperé los sentidos un momento antes del retorno de la ola, y viendo que otra vez iba a ser arrastrado por ella, me aferré con todas mis fuerzas a la roca, luchando por contener el aliento hasta que el agua retrocediera. Las olas ya no eran tan altas como antes por la proximidad de la costa, y pude por lo tanto resistir el embate hasta que cesó, y entonces eché a correr hacia tierra con tal fortuna que la siguiente ola, aunque me alcanzó, ya no pudo arrancarme de donde estaba, y en una segunda carrera me libré totalmente de su rabia, encaramándome sobre los acantilados hasta desplomarme sobre la hierba, libre de todo peligro y a salvo del mar. Cuando comprendí con claridad el riesgo del que acababa de salvarme, elevé mis ojos a Dios y le agradecí que hubiera perdonado una vida que segundos antes no conservaba la menor esperanza. Me paseaba por la playa alzando no solo las manos, sino todo mi ser en acción de gracias por mi rescate, haciendo 1000 ademanes que no podría describir y reflexionando sobre mis camaradas que se habían ahogado, siendo yo el único que había conseguido pisar tierra. Nunca volví a verlos, ni siquiera encontré señales de ellos, salvo 3 sombreros, una gorra y 2 zapatos de distinto par. Fijé los ojos en el barco encallado, al que la distancia y la furia del mar apenas me permitían divisar, y me maravillé. «Oh Señor», prorrumpí, «¿cómo he podido llegar a tierra?» Después de alegrar mi espíritu con el lado feliz de mi aventura, empecé a reconocer el lugar en torno mío para averiguar qué clase de sitio era y cuáles medidas debía tomar.
Más pronto cesó mi contento al comprender que de nada me servía la salvación. Estaba empapado, sin ropa que cambiarme y nada para comer ni beber. La perspectiva más probable era la de morir de hambre o ser devorado por animales feroces. Lo que más me afligía era no tener armas con que matar un animal para alimentarme o como defensa contra cualquier bestia que quisiera hacerlo a costa mía. En una palabra, solo tenía un cuchillo, una pipa y un poco de tabaco en una cajita. Al comprender la miseria en que me encontraba, sentí crecer en mí tal desesperación que eché a correr como un loco. La noche se acercaba y en mi angustia me pregunté si en aquel país habría bestias salvajes, sabiendo de sobra que aquellas eligen las tinieblas para acechar a sus presas. Todo lo que se me ocurrió fue treparme a un frondoso árbol, especie de abeto pero con espinas, y allí me propuse estarme la noche entera y decidir a la mañana siguiente cuál sería mi muerte, porque ya no veía esperanza alguna de seguir viviendo. Anduve primero en busca de agua dulce, que con gran alegría encontré a 1/8 de milla aproximadamente. Después de beber y mascar un poco de tabaco para adormecer el hambre, trepé a mi árbol, tratando de hallar una posición de la cual no me cayera si el sueño me vencía. Había cortado un sólido garrote para defenderme, y era tal mi extenuación que pronto quedé dormido con un profundo sueño y tranquilo como no creo que nadie haya podido disfrutar en semejantes circunstancias. Capítulo 4. La isla desierta. Era pleno día cuando desperté. El tiempo estaba despejado y sin huellas del temporal, por lo que el mar aparecía muy tranquilo. Lo que más me sorprendió fue advertir que la marea había zafado el barco de las arenas donde encallara y traído hasta junto a la roca donde por poco me matan las olas al golpearme contra ella. Apenas 1 milla me separaba del barco, y notando que éste se mantenía a flote, se me ocurrió ir a bordo en procura de aquellas cosas que me fueran necesarias. Bajando del árbol, dirigí la vista en torno, y no tardé en descubrir el bote que el viento y las olas habían arrojado a las arenas 2 millas a mi derecha. Fui hacia él para asegurarlo, pero me encontré un brazo de mar ancho de media milla entre el bote y yo, y volviéndome por el mismo camino, busqué acercarme al barco donde esperaba encontrar alimentos. Poco después de mediodía, el mar se puso como un espejo y la marea bajó tanto que pude acercarme a 1/4 de milla del barco. Ya entonces sentía renovarse mi desesperación al comprender que si nos hubiéramos quedado a bordo todos estaríamos a salvo y en tierra, sin verme yo reducido a una absoluta soledad, huérfano de socorro y de alivio. Derramé nuevamente lágrimas, pero como de nada me servían, resolví si era posible llegar al barco. Hacía mucho calor, por lo que me quité la parte de la ropa antes de tirarme al agua, y nadando hasta el buque empecé a buscar un modo de trepar a cubierta. La dificultad estaba en que el buque se mantenía derecho, sin punto alguno de apoyo para intentar escalarlo. Nadé 2 veces en torno a él, y a la segunda advertí un cabo de cuerda que colgaba de los portaobenques de mesana. Asombrado de no haber reparado antes en ella, así su extremo después de muchos esfuerzos, y me encaramé al castillo de proa. El barco tenía una vía de agua y estaba parcialmente inundado. Encallado en un barco de arena muy dura, o más bien de tierra, la popa se levantaba sobre aquel mientras la proa casi tocaba el agua. Era de alegrarse que toda la popa estuviera sobre el nivel del banco, ya que cuanto contenía se encontraba intacto, cosa que de inmediato me apresuré a verificar. Las provisiones de a bordo no habían sufrido absolutamente nada, y de inmediato pude satisfacer mi gran apetito llenándome los bolsillos de galleta y comiendo a la vez que revisaba el resto del barco, para no perder tiempo. Hallé un poco de ron en la cabina del capitán y bebí un buen trago para fortalecerme antes de la tarea que me esperaba. Ahora solamente me hacía falta un bote para llenarlo con todo aquello que presentía iba a serme de gran necesidad. Era inútil sentarse a esperar lo imposible, y la dificultad aguzó mi ingenio. Había a bordo muchas vergas sueltas, 2 o 3 perchas o berlingas y 1 o 2 maleteros de juanete. Me resolví a emplearlos y levantándolos por la borda los arrojé al agua, no sin antes atarlos con sogas para que el mar no se los llevase lejos. Hecho esto, me descolgué por el costado del buque y atrayendo los palos cerca de mí, empecé a atar juntamente 4 de ellos, sujetándolos por ambos extremos para formar una especie de balsa. Cruzando los palos menores para reforzarla, comprobé que me sostenía muy bien sobre el agua, pero que no sería capaz de soportar un gran peso por la fragilidad de la madera. Subiendo a bordo, corté con sierra del carpintero un mastelero de juanete en 3 partes, que incorporé a mi balsa no sin gran esfuerzo y fatiga, pero la esperanza de proveerme de aquello que tanto iba a necesitar me movió a hacer más de lo que hubiera querido capaz en otro momento.
Ahora mi balsa era lo bastante resistente para llevar una carga razonable. Se presentaba el problema de elegir lo indispensable y al mismo tiempo preservarlo de los golpes del mar. Ante todo, puse en la balsa todas las planchas y tablas que pude reunir y después de pensar bien lo que me haría falta, busqué 3 arcones de marinero y vaciándolos los puse en la balsa. Al primero lo llené de provisiones, como ser arroz, pan, 3 quesos de Holanda, 5 trozos de carne seca de cabra, que había sido nuestro alimento habitual a bordo, y un pequeño sobrante de granos que fuera embarcado para alimentar las aves que llevábamos y que ya habíamos comido. Recordé la existencia de alguna cantidad de cebada y de trigo candeal, pero con gran disgusto mío las ratas lo habían devorado. Hallé muchas cajas de botellas de licor, pertenecientes al capitán, y además unos 5 o 6 galones de la bebida llamada arak. Llevé las cajas a la balsa, no habiendo necesidad de meterlas en los arcones donde por otra parte no cabían. Mientras me ocupaba de esto, advertí que la marea empezaba a subir, aunque muy lentamente, y tuve la mortificación de ver mi saco, camisa y chaleco que dejara en la playa arrastrados por el agua. Había nadado hasta el barco con los calzones, que eran de lienzo, y abiertos hasta la rodilla, y los calcetines. Lo ocurrido me hizo pensar en la necesidad de ropas, y aunque había mucha a bordo, solo tomé las indispensables por el momento, puesto que otras cosas reclamaban mi interés con mayor fuerza, sobre todo herramientas para trabajar en tierra. Después de mucho buscarlo, di con el arcón del carpintero, que me parecía más valioso que todo un cargamento de oro. Lo llevé tal como estaba a la barca, sin perder tiempo en abrirlo, puesto que tenía una idea aproximada de su contenido. Mi inmediata tarea fue procurarme armas y municiones. Había 2 magníficas escopetas de caza en la cabina del capitán y 2 pistolas. Las cogí, así como algunos frascos de pólvora, un saquito de balas y 2 viejas espadas enmohecidas. Recordaba que a bordo había 3 barriles de pólvora, pero no el lugar donde los tenía el artillero. Tras mucho buscar di con ellos, y aunque uno se había mojado, los restantes parecían secos y me los llevé todos a la balsa. Mi cargamento me llenaba de satisfacción, pero el problema estaba en llegar con él a la playa no teniendo vela, remo ni timón. El más pequeño golpe de viento hubiera acabado con mis esperanzas. Tenía, sin embargo, 3 razones para sentirme confiado. En primer lugar, la tranquilidad del océano, luego la marea alta que se movía hacia la costa y por fin el leve viento que soplaba en dirección de tierra. Encontré 2 o 3 remos rotos que habían sido del bote y tras de hallar en cubierta algunas otras herramientas tales como 2 sierras, un hacha y un martillo, bajé todo a la balsa y con tal cargamento me hice a la mar. Por espacio de 1 milla aproximadamente mi balsa navegó muy bien, solo desviándose un poco del sitio donde tocara primeramente tierra, lo que me hizo suponer alguna corriente marina. ¿Acaso, pensé, hallaría cerca algún arroyo o ensenada que pudiera servirme de puerto para desembarcar mi cargamento? Ocurrió como lo imaginaba. Pronto vi a la distancia una entrada en la tierra hacia donde la fuerte corriente de la marea se precipitaba, e hice por mantener mi balsa en el centro de la corriente. Fue entonces cuando estuve a punto de sufrir un segundo naufragio que, estoy seguro de ello, hubiera concluido conmigo. Ignorante por completo de la costa, no pude impedir que mi balsa chocara contra un bajío, y no tocando tierra por el otro extremo, faltó poco para que el cargamento resbalara hacia ese lado y cayera al agua. Apoyé la espalda contra los arcones para mantenerlos en su lugar, pero me fue imposible desencallar la balsa a pesar de mis esfuerzos, y por otra parte no me animaba casi a moverme, y así, sosteniendo los arcones con todas mis fuerzas, permanecí cerca de media hora hasta que el ascenso de la marea niveló un poco la balsa. Un rato después se zafó sola, y aprovechando un remo la hice entrar en el canal y avanzando un poco me hallé en la boca de un riachuelo, con tierra a ambos lados y la fuerte corriente de la marea remontando la balsa. Miré hacia las orillas en procura de un buen sitio para desembarcar, ya que no quería internarme demasiado, sino establecerme junto a la costa para esperar el paso de algún buque. Después de elegir una pequeña caleta en la orilla derecha de la ensenada, conduje con gran trabajo la balsa hasta allí y me puse tan cerca que clavando el remo pude hacer que tocara la tierra. Pero por segunda vez estuvo mi cargamento a punto de caer al agua, porque la orilla era muy abrupta y la balsa solo tocaba en ella con uno de sus extremos, de modo que el otro quedaba a un nivel inferior y ponía en peligro mis cosas. Solo me quedó esperar a que la marea creciera aún más, empleando el remo como ancla para mantener la balsa junto a un sitio llano donde confiaba que alcanzaría la marea. Así fue, y tan pronto vi que había fondo suficiente para que la balsa pudiera moverse, la llevé hasta esa plataforma llana, sujetándola por medio de los remos clavados en el suelo, uno a cada extremo, y ahí quedamos hasta que la marea empezó a bajar y nos dejó en tierra firme. Mi inmediata tarea era la de reconocer el lugar en busca de un sitio adecuado para instalarme y almacenar mis efectos con toda seguridad.
Ignoraba por completo dónde me encontraba. ¿Era el continente una isla? ¿Estaba o no habitado? ¿Habría bestias salvajes en los alrededores? A una milla de donde me hallaba vi una colina alta y escarpada, que parecía sobrepasar a otras que continuaban la cordillera hacia el norte. Tomando una escopeta, una pistola y suficiente pólvora, me encaminé hacia la cumbre de la colina, a donde llegué después de duras dificultades. Apenas dirigí la mirada en torno cuando tuve conciencia de mi triste destino. Estaba en una isla, enteramente rodeada por el mar y sin tierras próximas, excepción hecha de algunos lejanos escollos y dos pequeñas islas, menores que ésta, a unas 3 leguas hacia el oeste. Evidentemente la tierra era inculta y, como podía suponerse, solamente habitada por animales salvajes, de los que sin embargo no vi ninguno. Había una diversidad de aves cuyas especies eran desconocidas para mí. Me pregunté si su carne sería o no comestible. Mientras regresaba, maté un gran pájaro que posaba en un árbol junto a un bosque. Pienso que aquel fue el primer disparo hecho en aquella tierra desde la creación del mundo, pues como respuesta al estampido se levantó una bandada inmensa de aves de toda clase, produciendo una algarabía confusa en la que distinguí los gritos de cada especie, pero ninguno me resultó familiar. El pájaro muerto era parecido a un halcón, sobre todo el pico y el color, pero no tenía las garras que son propias de este pájaro. En cuanto a su carne, resultó imposible de comer. Satisfecho con lo que había investigado, me volví a la balsa y empecé a trasladar el cargamento, lo que me ocupó el resto del día. Cuando vino la noche me pregunté dónde la pasaría, pues desconfiaba quedarme en el suelo por temor a alguna bestia salvaje, temor que, como descubrí más adelante, era infundado. Hice una barrica con los arcones y las tablas en forma de tosca cabaña y en ella me parapeté para pasar la noche. Aún ignoraba de qué manera iba a alimentarme, puesto que solamente había visto 2 o 3 animales parecidos a liebres en el bosque donde matar al pájaro. Se me ocurrió que podría sacar muchas cosas útiles del barco, en especial aparejos, velas y todo lo que pudiera ser transportado a tierra, y me decidí a hacer otro viaje a bordo. No ignoraba que la próxima tormenta acabaría con el barco, de modo que me pareció mejor dejar de lado toda la tarea hasta concluir con aquella. Consulté conmigo mismo si llevaría la balsa, pero me pareció poco apropiado y preferí irme otra vez nadando en cuanto bajara la marea. Así lo hice, abandonando la choza sin más que una camisa, calzoncillos y zapatos livianos. Cuando estuve a bordo construí una segunda balsa, pero aprovechando la experiencia de la primera no la hice tan pesada ni cargué tanto. Muy pronto hallé cantidad de cosas útiles, primeramente en el cuarto del carpintero 2 o 3 cajas de clavos y tornillos, un gran barreno, 1 o 2 docenas de hachuelas y, lo más precioso de todo, una piedra de afilar. Reuní todo juntamente con varios objetos pertenecientes al artillero, como ser algunas palancas de hierro, 2 barriles de balas de mosquete, 7 mosquetes y otra escopeta, con alguna pequeña cantidad de pólvora. Hallé también una gran caja llena de perdigones y un pedazo de plomo, pero este último pesaba tanto que no pude hacerlo pasar por la borda. Fuera de esto, reuní todas las ropas que pude encontrar, una vela sobrante de la cofa del trinquete, una hamaca, colchones y ropa de cama. Cargué mi segunda balsa con todo aquello y conseguí llevarla sin dificultad a tierra. Durante el tiempo que pasé a bordo había sentido el temor de que, en mi ausencia, mis provisiones fueran devoradas, pero cuando desembarqué pude ver que no había señales de vida en torno, salvo la presencia de un animal semejante a un gato montés que se había subido a uno de los arcones y que al verme se alejó un poco. Noté que no tenía miedo y que me miraba fijamente como mostrando su intención de trabar relaciones amistosas. Le apunté con la escopeta, pero como no comprendió la razón del gesto se quedó inmóvil y sin mostrar deseos de alejarse, por lo que le ofrecí un pedazo de galleta que, dicho sea de paso, no me sobraba como para andar regalándola. Sin embargo, le di aquel trozo, que el gato comió después de olfatearlo. Pareció quedar muy satisfecho y desear aún más, pero ya entonces no repetí el obsequio y al rato lo vi marcharse. Trasladando mi segundo cargamento a tierra, me vi en la obligación de abrir los barriles de pólvora y dividir el contenido, porque el excesivo peso no me dejaba moverlos. Me puse enseguida a construir una pequeña tienda con la vela y algunas estacas que corté. Puse en la tienda todo aquello que podría estropearse con la lluvia o el sol, y por fuera hice una barrica con los arcones y los barriles vacíos, a manera de fortificación contra cualquier ataque de hombre o animal. Terminado esto, bloqueé la puerta por dentro con tablones y por fuera con un arcón parado, tendiendo uno de los 2 colchones con las 2 pistolas cerca de la mano y la escopeta a mi alcance, me metí en la cama por primera vez y dormí plácidamente toda la noche, porque estaba rendido hasta la extenuación, habiendo dormido muy poco la noche anterior y trabajado el día entero en lo que ya he descrito.
Era dueño del más completo y variado surtido de efectos que jamás fuese reunido por un solo hombre, pero no me sentía aún satisfecho, ya que estando el barco a mi alcance, me pareció necesario extraer de él todo lo posible. Por lo tanto, iba diariamente a bordo aprovechando la marea baja y sacaba una y otra cosa del navío. En especial la tercera vez que fui, traje todos los aparejos que pude reunir, las cuerdas y jarcias, con un pedazo de lona que servía para remendar las velas y hasta el barril de pólvora que se había mojado. Por fin saqué del barco todas las velas, aunque me vi obligado a cortarlas en pedazos para llevarlas juntas, pero no me importaba, ya que en adelante solo me servirían como lonas. Lo que más me alegró en aquellos viajes fue que después de estar a bordo 5 o 6 veces, y cuando ya no esperaba encontrar nada que valiera la pena mover de su sitio, descubrí un gran barril de galleta, 3 pipas de ron o aguardiente, una caja de azúcar y un barril de harina flor. Me quedé admirado, porque ya no creía hallar provisión alguna, salvo las que estaban estropeadas por el agua. Vacié el barril de galleta, haciendo paquetes pequeños con los pedazos de vela, y pronto arribé felizmente a tierra con todo. Al otro día hice un nuevo viaje. El barco estaba ya despojado de todo lo que podía moverse y transportarse fácilmente, de modo que la emprendí con los cables cortando el más grueso en trozos que pudiera llevarse, y así preparé 2 cables y una guindalaza, junto con todo el herraje que pude juntar y que puse en una gran balsa hecha con los trozos de vergas de cebadera y de mesana. Pero mi buena suerte empezó a abandonarme, porque la balsa era tan pesada y tenía tanta carga que apenas habíamos llegado a la pequeña caleta que me servía de desembarcadero, cuando por una falsa maniobra se hundió, arrojándome al agua con todos aquellos efectos. Yo no corría peligro puesto que estaba junto a la costa, pero el cargamento se perdió en gran parte, especialmente el hierro, que tan útil me hubiera sido. Cuando bajó la marea, pude salvar buena parte de los pedazos de cable y algo de los herrajes, aunque con gran esfuerzo, porque tenía que zambullirme para buscarlo y pronto me agotó la tarea. Pese a todo, seguí yendo al barco y trayendo lo que encontraba aprovechable. Llevaba ya 13 días en la playa y había hecho 11 viajes al barco, en cuyo transcurso retiré todas aquellas cosas que un par de manos pueden mover, tanto que de haber continuado el buen tiempo estoy seguro que hubiera terminado por traerme el barco pieza por pieza a la costa. Cuando me disponía a mi 12º viaje empezó a soplar viento, pero aproveché la marea baja para intentar otra expedición. Me parecía haber saqueado completamente la cabina del capitán, y sin embargo hallé todavía un armario con cajones, en uno de los cuales había 2 o 3 navajas, un par de tijeras largas y casi una docena de excelentes cuchillos y tenedores. En otro cajón hallé un valor de 36 libras esterlinas en monedas europeas, brasileñas y algunas piezas de A8 de oro y plata. Sonreí a la vista de aquel dinero. «¡Ah, metal inútil!», exclamé. «¿Para qué me sirves? No mereces que me moleste en recogerte. Cualquiera de esos cuchillos vale más que tú. En nada podría emplearte y mejor es que te quedes donde estás y te hundas como un ser cuya vida no vale la pena salvar». Pero luego lo pensé mejor y tomé el dinero, envolviéndolo todo con una pieza de lona y pensando ya en construir otra balsa. Mas cuando salí a cubierta el cielo se había encapotado, el viento crecía y al cuarto de hora soplaba fuerte desde la costa. Comprendí que era inútil hacer una nueva balsa soplando viento de tierra, y que me convenía alejarme de allí antes de que comenzara el reflujo impidiéndome alcanzar la orilla. Me arrojé inmediatamente al agua y nadé hacia el canal con gran dificultad, en parte por el peso del bulto que llevaba y en parte por el fuerte oleaje que el viento levantaba cada vez con más violencia hasta convertirse en tempestad. Pude llegar con fortuna a mi pequeña tienda, donde me refugié con todas mis riquezas bien aseguradas. La tormenta arreció aquella noche, y a la mañana siguiente encontré que el barco había desaparecido. Me afligió un poco, pero mi consuelo fue reflexionar que no había perdido tiempo ni escatimado esfuerzos para retirar de él todo lo que pudiera serme útil, siendo bien poco lo que podía haber quedado a bordo. Desentendiéndome, pues, del barco y de su recuerdo, solo me ocupé de aquellos pedazos que la tormenta había arrastrado a la playa, pero pronto supe que serían de muy poca utilidad. Mis pensamientos estaban consagrados ahora a encontrar los medios de asegurarme contra los salvajes o las bestias que pudiera haber en la isla. Vacilé mucho acerca de las medidas que debía tomar, si me convenía construir una choza o cavar un abrigo a la profundidad de la tierra. Por fin, luego de meditarlo bien, me resolví por ambas cosas. Se me ocurre que puede ser interesante la descripción de cómo las llevé a cabo. Había advertido que el lugar en el que estaba no era conveniente para establecerme, en especial porque se hallaba sobre terrenos pantanosos e insalubres próximos al mar, y cerca de allí no había agua dulce. Me resolví por tanto a buscar un sitio más saludable y apropiado para construir mi vivienda. Calculé aquello que necesitaba de manera indispensable. En primer lugar, agua dulce y aire saludable, como ya he dicho.
Luego, abrigo de los ardores solares y seguridad contra posibles atacantes, fueran hombres o animales. Finalmente quería tener frente a mí el horizonte marino, para que, si Dios me enviaba algún barco por las cercanías, no perdiera yo esa oportunidad de salvarme, ya que tal esperanza no había perecido todavía en mí. En busca del lugar que reuniera tales condiciones, hallé una pequeña explanada al costado de una colina, cuya ladera era tan escarpada como un muro y me evitaba, por tanto, todo peligro de ese lado. En un lugar de la roca había un hueco, semejante a la entrada de una caverna, pero en realidad no se trataba de ninguna cueva ni entrada. Decidí instalar mi choza en la explanada justamente delante de ese hueco. Noté que la parte llana tenía unas 100 yardas de ancho y el doble de largo, y que se extendía como un parque delante de mi puerta, descendiendo luego irregularmente hacia las tierras bajas del lado del mar. Estaba hacia el norte-noroeste de la colina, de modo que me protegía de los calores diurnos hasta que el sol descendiera al oeste-cuarto-suroeste, que en aquellas latitudes ocurre casi al crepúsculo. Antes de principiar mi tienda, tracé un semicírculo delante de la parte hueca, cuyo diámetro a partir de la roca era de unas 10 yardas y 20 en el diámetro total desde uno a otro extremo. En este semicírculo clavé 2 hileras de fuertes estacas, hundiéndolas en tierra hasta que quedaron absolutamente firmes, sobresaliendo de la tierra hasta unos 5 pies y medio, y las agucé en la punta. Las 2 hileras no estaban separadas más de 6 pulgadas entre sí. Tomando entonces los pedazos de cable que me había procurado en el barco, los apilé en el interior del círculo apretándolos hasta que cubrieron el espacio entre las estacas y sostuve mi empalizada con otras estacas de unos 2 pies y medio que coloqué inclinadas por el lado de adentro, a manera de puntales. Tan fuerte quedó el vallado que ningún animal o ser humano hubiera podido derribarlo, ni siquiera pasar por encima. Tuve mucho que trabajar en él, especialmente cortando la madera de los bosques, llevándola al lugar y clavándola en la tierra. Decidí que la entrada no sería una puerta, sino una corta escalera para trepar a la empalizada, puesta de tal modo que una vez dentro fuera fácil retirarla, con lo cual me encontraba perfectamente amurallado y defendido contra todo el mundo, y podía dormir sin temor a enemigos, aunque más tarde vine a saber que mis preocupaciones no eran necesarias. Con infinito trabajo reuní todos mis efectos en la fortaleza, provisiones, armas y demás, cuya lista es ya conocida, y armé una gran tienda. Para que me preservara de las lluvias, que en cierta estación caen allí con violencia, hice una tienda doble, es decir, una pequeña y otra mayor tendida por encima, cubriendo esta última con una tela embreada que traje del barco juntamente con las velas. Ya no dormía en el colchón, sino que instalé la hamaca que había pertenecido al piloto del barco y era excelente. Puse en la tienda todas las provisiones y aquello que pudiera estropearse con las lluvias, y habiendo comprobado que mis bienes estaban a salvo, cerré la entrada que hasta ese momento dejara abierta en la empalizada y desde entonces utilicé la escalera para entrar y salir. A partir de ese día, principié a excavar la roca, de la que arranqué gran cantidad de piedras y tierra que fui apilando al pie de mi empalizada a manera de terraplén de pie y medio de alto. Pronto tuve, pues, una nueva cueva justamente detrás de mi tienda que me servía de bodega y despensa. Todo aquello me llevó mucho tiempo y grandes fatigas, y en ese transcurso ocurrieron varias cosas que me preocuparon. En los días en los que trazaba los planes para armar mi tienda y excavar la roca, ocurrió que, en medio de una violenta tormenta que acababa de desatarse, vi caer un rayo, seguido inmediatamente de un terrible trueno. No me asustó tanto el rayo como el pensamiento que de inmediato cruzó por mi mente: ¡la pólvora! Creí que mi corazón cesaba de latir al pensar que en un segundo mi pólvora podía arder, privándome no solo de defensa, sino del alimento que contaba lograr con ella. Ni siquiera sentí miedo por mí mismo, porque sabía bien que si la pólvora estallaba no me daría tiempo a pensar de dónde procedía la catástrofe. Tal impresión me causó lo sucedido que después de la tormenta dejé de lado mis tareas, la tienda, la fortificación, y me apliqué a fabricar cajas y bolsas donde separar la pólvora para impedir que ardiera toda, y al mismo tiempo distanciarla lo bastante entre sí para que el incendio de una parcela no determinara el de las restantes. El trabajo llevó una quincena, pero por fin la pólvora, que alcanzaba unas 240 libras, quedó dividida en no menos de 100 paquetes. Por lo que respecta al barril que se había mojado, no me inspiraba temor, de modo que lo puse en mi caverna, a la que yo llamaba la cocina. El resto lo distribuí en agujeros entre las rocas, cuidando que ninguna humedad llegara a los paquetes, y marcando exactamente el sitio donde los dejaba. Mientras me ocupaba en todo esto, no dejé de salir por lo menos una vez al día con mi escopeta, en parte para distraerme y en parte por si cazaba algo comestible, a la vez que exploraba las posibilidades de la isla.
El primer día que salí tuve gran satisfacción al encontrar que había cabras en los alrededores, pero pronto me desalentó lo tímidas, astutas y ágiles que se mostraban, al extremo de que era casi imposible acercarse a ellas. Sin descorazonarme, me dije que la ocasión se presentaría de alcanzar alguna con mis disparos, como efectivamente ocurrió una vez que hube localizado los lugares que frecuentaban. Noté que si me acercaba viniendo por el valle, las cabras huían aterradas, aunque estuviesen al abrigo de las rocas altas, pero que si triscaban en el valle y yo venía por las alturas, ni siquiera reparaban en mi presencia, de lo cual deduje que la posición de sus ojos era tal que no veían sino aquello que estaba a su nivel o por debajo. Adopté de inmediato la costumbre de encaramarme a las rocas más altas, y desde allí me fui bastante simple a batir alguna. El primer disparo que hice mató una cabra cuyo cabrito todavía se amamantaba, lo cual me produjo mucha pena, ya que al caer la madre vi que no se movía de su lado, incluso cuando me acerqué a él. Mientras llevaba la cabra sobre mis hombros, el cabrito me siguió hasta la empalizada, y allí lo tomé en los brazos y le hice pasar al interior, con la esperanza de domesticarlo. Pero se negó a comer, y al fin me vi precisado a matarlo para comerlo yo. Aproveché aquella carne durante bastante tiempo, pues me alimentaba con mucha prudencia y trataba de economizar las provisiones, especialmente la galleta. Capítulo 5. El diario de Robinson. Ahora que me toca iniciar la melancólica narración de una vida solitaria, tal como acaso nunca fuera imaginada en el mundo, quiero hacerlo desde su comienzo y proseguir ordenadamente. Según mis cálculos, había arribado en la forma narrada a tan hórrida isla un 30 de septiembre, cuando el sol en su equinoccio otoñal estaba casi sobre mi cabeza, de donde calculé que me hallaba a una latitud de 9 grados 22 minutos norte. Después de vivir allí 10 o 12 días, se me ocurrió que por falta de calendarios, así como de papel y tinta, perdería la cuenta del tiempo y no sería capaz de distinguir los días de fiesta de los de trabajo. Para evitarlo, hice un poste en forma de cruz, que clavé en el sitio donde por primera vez había tocado tierra, y grabé en él con mi cuchillo y en letras mayúsculas: «Llegué a esta playa el 30 de septiembre de 1659». Sobre los lados del poste practicaba diariamente un corte y cada 7 una marca algo mayor. El primer día del mes hacía una señal aún más grande, y en esa forma llevé mi calendario de semanas, meses y años. Entre lo mucho que había traído del barco encallado en los viajes arriba mencionados, se encontraban diversas cosas muy útiles para mí, aunque menos que las otras, por lo cual no las describí antes. En particular, plumas, tinta y papel, y objetos pertenecientes al capitán piloto, artillero y al carpintero, tales como 3 o 4 compases, instrumentos matemáticos, cuadrantes, anteojos de larga vista, mapas y libros de navegación, todo lo cual traje a tierra sin saber si me serviría o no. Encontré también 3 excelentes Biblias que vinieran de Inglaterra con mi cargamento y que yo había cuidado de llevar conmigo. Algunos libros portugueses, entre ellos 2 o 3 libros católicos de oraciones y varios otros que conservé cuidadosamente. No debo olvidarme de señalar que teníamos a bordo un perro y 2 gatos, de cuya importante historia habré de ocuparme en su justo lugar. Había traído conmigo los 2 gatos, y en cuanto al perro, se arrojó él mismo al agua y vino nadando a mi lado al día siguiente a mi primer viaje al barco. Desde entonces estuvo conmigo y fue un fiel compañero por muchos años. No me interesaba lo que pudiera presar para mí, ni la compañía que me hacía. Hubiera solamente deseado oírle hablar, y por desgracia eso era lo imposible. Como antes he dicho, encontré plumas, tinta y papel, e hice lo indecible para economizarlos. Mientras duró la tinta pude llevar una crónica muy exacta, pero cuando se terminó me hallé imposibilitado de continuarla, ya que no pude hacer tinta a pesar de todo lo que probé. Esto vino a demostrarme que necesitaba muchas cosas fuera de las que había acumulado. Así como tinta, debo citar la falta que me hacía una azada, un pico y una pala para roturar la tierra, y también agujas, alfileres e hilo. En cuanto al lienzo, pronto me pasé fácilmente sin él. Tal falta de utensilios tornaba fatigosa toda tarea que emprendía, y transcurrió casi un año antes de que hubiera terminado mi empalizada y las demás obras. Las estacas, que eran tan pesadas como podía encontrar, llevaba mucho tiempo cortarlas y aguzarlas en el bosque, y otro tanto moverlas hasta la explanada. A veces pasaba 2 días entre cortar y trasladar unos de aquellos postes, y un tercer día en hundirlo firmemente en el suelo, para lo cual me valía de una pesada maza de madera hasta que se me ocurrió emplear una de las palancas de hierro. Asimismo me daba mucho trabajo asegurar aquellos postes.
Pero, ¿por qué había de preocuparme el mucho tiempo que insumía en estas cosas? Bien claro estaba que me sobraba el tiempo, y si mis trabajos hubieran terminado antes, me habría quedado sin saber qué hacer, salvo explotar la isla en busca de alimento, cosa que llevaba a cabo casi diariamente. Empecé a meditar seriamente sobre la condición en que me hallaba y las circunstancias a las que me veía reducido, y redacté por escrito mis pensamientos, no tanto por dejarlos a mis herederos, que por lo visto serían pocos, sino para aliviar mi espíritu de llevarlos constantemente consigo hasta la aflicción. Mi razón empezaba a dominar mis desfallecimientos, veía de consolarme lo mejor posible y a oponer el bien al mal para que mi situación no me pareciera tan desesperada en comparación a otras mucho peores. Todo eso fue escrito imparcialmente, a manera de un debe y un haber, señalando los consuelos que me habían sido dados a cambio de las desgracias que sufría en la siguiente forma. Lo malo. He sido arrojado a una isla desierta sin la menor esperanza de rescate. He sido excluido del resto del mundo, a solas con mi miseria. Lo bueno. Pero vivo sin haberme ahogado como mis compañeros, pero también he sido excluido de la muerte, al contrario que toda la tripulación del barco, y Él, que me salvó milagrosamente de tal muerte, puede salvarme igualmente de esta condición en la que me hallo. Lo malo, vivo separado de la humanidad, solitario y desterrado de toda sociedad, no tengo ropas para cubrirme. Lo bueno, pero no he muerto de hambre en un lugar desierto privado de toda subsistencia. Pero estoy en un clima cálido donde las ropas me servirían de poco. Pero me encuentro en una isla donde no he visto animales feroces que me amenacen, como los viera en la costa de África. ¿Y si hubiera naufragado allá? Lo malo, no tengo a nadie con quien hablar, a nadie que me consuele. Lo bueno, pero Dios envió milagrosamente el barco cerca de la costa para que pudiera sacar de él multitud de cosas necesarias que suplen mis necesidades o que me permitirían hacerlo mientras viva. Habiendo conseguido acostumbrar un poco mi espíritu a su actual condición y abandonando la costumbre de mirar el mar por si divisaba algún navío, me apliqué desde entonces a organizar mi vida y hacerla lo más confortable posible. He descrito ya mi vivienda, que era una tienda junto a la ladera rocosa, rodeada de un fuerte valle de estacas y cables al que puedo llamar ahora muro, porque del lado exterior le puse una base de tierra con césped que alcanzaba los 2 pies de alto. Más tarde, pienso que 1 año y medio después, agregué unas vigas y cabrías que iban de la empalizada hasta las rocas, e hice un techo con ramas de árbol, y todo aquello que pudiera protegerme mejor de las lluvias, que en ciertas épocas del año caían con gran violencia. Ya he dicho que había puesto todos mis efectos dentro de la empalizada y en la caverna. Al principio estaban tan revueltos, apilados sin orden ni cuidado, que ocupaban casi todo mi sitio, no dejándome lugar libre. Me puse entonces a agrandar la caverna, siéndome fácil porque se trataba de una roca arenosa que cedía fácilmente, y en aquel entonces estaba seguro de que no había fierras en la isla, y ahondando en la cueva hacia la derecha hice un túnel que formaba una salida más allá de la empalizada, lo cual me permitiría salir y entrar de lo que llamaríamos la parte trasera de mi casa y a la vez el depósito de efectos. Pude luego dedicarme a fabricar aquellas cosas que más falta me hacían, como por ejemplo una mesa y una silla, sin las cuales no podía gozar de las pocas comodidades que tenía en el mundo, ya que era difícil escribir o comer agradablemente sin una mesa. Nunca había manejado una herramienta en mi vida, pero con tiempo, aplicación y perseverancia descubrí que si hubiera tenido los elementos necesarios habría podido fabricar cuanto me faltaba. Así y todo hice muchas cosas sin herramienta alguna y otras con la sola ayuda de una azuela y un hacha, aunque con infinitas dificultades. Si por ejemplo necesitaba un tablón, no me quedaba otro remedio que derribar un árbol, ponerlo en un caballete y echarlo por ambos lados hasta darle el espesor de un tablón, y lo pulía luego convenientemente con la azuela. Con este método solo sacaba un tablón por árbol, pero como no encontraba otra manera de lograrlo, me armaba de paciencia ante la enormidad de tiempo que me llevaba la sola obtención de una tabla. Cierto que mi tiempo y mi trabajo nada valían allí, y tanto me daba emplearlos de un modo que de otro. Así fabriqué en primer lugar una mesa y una silla, aprovechando los pedazos de tabla que trajera del barco. Después, cuando obtuve algunos tablones de la manera ya descrita, hice estantes de 1,5 pies de ancho, uno sobre otro, a lo largo de las paredes de mi cueva, que servían para poner mis herramientas, clavos y herrajes, teniendo todo clasificado, y puede decirse que al alcance de la mano. Clavé soportes en las paredes para colgar mis escopetas y lo que en esa forma quedara cómodo, tanto que si alguien hubiera podido ver mi cueva le hubiera parecido un depósito general de objetos necesarios.
Tenía todo tan al alcance de la mano que me encantaba ver cada cosa en orden y más que nada descubrir que mi provisión era tan abundante. Fue entonces cuando empecé a llevar un diario de mis tareas cotidianas. En un principio había estado demasiado ocupado, no solamente con mi trabajo, sino con los confusos pensamientos que pasaban por mi mente, y mi diario hubiera parecido lleno de cosas torpes y melancólicas, pero habiendo superado en alguna medida ese estado de ánimo y sintiéndome seguro en mi casa, dueño de una mesa y una silla y con todo lo que me rodeaba aceptablemente bueno, empecé a llevar mi diario, del cual he de dar aquí una copia, aunque a veces resulte repetición de lo ya dicho, hasta el punto en que, por falta de tinta, hube de interrumpirlo. Fragmentos del diario. 4 de noviembre. Empecé esta mañana a arreglar mis horas de trabajo, de salidas, sueño y esparcimiento. Todas las mañanas partía con mi escopeta por el espacio de 2 o 3 horas, siempre que no lloviera. Luego trabajaba hasta las 11 más o menos, comía y me echaba a dormir de 12 a 2 por ser intolerable el calor a tales horas. A la tarde volví a trabajar. La tarea de este día y del siguiente fue dedicada enteramente a la construcción de la mesa, sintiéndome todavía muy torpe como carpintero, aunque con el tiempo llegué a ser tan diestro como cualquier otro. 5 de noviembre. Salí con la escopeta y mi perro, matando a un gato montés. Piel muy suave, pero carne imposible de comer. Desollaba los animales que había cazado para aprovechar después las pieles. Volviendo por la playa, vi toda clase de aves marinas desconocidas para mí. Me sorprendieron y casi asustaron 2 o 3 focas, y mientras trataba de verificar qué clase de animales eran, las vi huir en el mar. 6 de noviembre. Después del paseo matinal, seguí trabajando en la mesa y la terminé, aunque no a mi gusto. Muy pronto me di cuenta de cómo podía mejorarla. 7 de noviembre. El buen tiempo parece mantenerse firme. Pasé desde el 7 hasta del 12, salvo el domingo 11, trabajando en la construcción de una silla, y logré por fin darle una forma aceptable, aunque no de mi gusto. Varias veces la deshice a mitad de trabajo. Nota. Pronto descuidé la observancia del domingo, porque olvidándome de los señalados en el poste con una marca mayor, perdí la noción de los mismos. 17 de noviembre. Empecé a excavar la roca detrás de mi tienda para tener más lugar de almacenamiento. Nota. 3 cosas me hacían gran falta en esta tarea. Un azadón, pala y una carretilla o espuerta, de manera que desistí de mi trabajo y busqué la manera de procurarme aquellas herramientas necesarias o sus equivalentes. A manera de azadón utilicé una de las barras de hierro, que aunque muy pesadas daban buen resultado, pero subsistía la cuestión de la pala. Esto me era tan necesario que sin ella no podía seguir la excavación, aunque ignoraba cómo podría fabricar una. 18 de noviembre. Explorando los bosques encontré un árbol de esa madera que en Brasil llaman palo de hierro por su gran dureza. Si no era el mismo se le parecía mucho, tanto que con enorme trabajo y estropeando la hoja de mi hacha, conseguí cortar un pedazo y traerlo a casa, no sin esfuerzos porque pesaba enormemente. La extraordinaria dureza de esta madera me obligó a perder mucho tiempo mientras poco a poco le iba dando la forma de una pala, con un mango igual al que usamos en Inglaterra. Desgraciadamente, como no tenía hierro para guarnecer la extremidad más ancha, bien poco habría de durarme su filo. Todavía me faltaba la espuerta. No sabía cómo arreglármelas para hacer una canasta careciendo de varillas de mimbre lo bastante flexibles, o no habiendo descubierto todavía su existencia en la isla. Para fabricar una carretilla encontraba la dificultad de la rueda, ya que no veía modo de construirla, sin contar que tampoco podría arreglármelas para forjar los soportes y el eje que debía sostener la rueda. Renunciando a esa idea me conformé con transportar lo que sacaba de la caverna en una especie de artesa como las que los albañiles emplean para llevar el mortero. 23 de noviembre. Volví a mi excavación, dueño ya de herramientas suficientes para ello, y trabajé 18 días consecutivos, tanto como me lo permitían mis fuerzas y el tiempo disponible, en ensanchar y profundizar la caverna para que mis efectos cupieran adecuadamente. Nota. Durante todo este tiempo ensanché la caverna con intención de que me sirviera al mismo tiempo de almacén, cocina, comedor y bodega. Preferí seguir durmiendo en la tienda, salvo cuando en la estación de las lluvias los chaparrones eran tan fuertes que terminaban por mojarme, lo que me llevó más adelante a techar el espacio dentro de la empalizada con largas pértigas que apoyaban contra la roca y que fui cubriendo con espadañas y grandes hojas de árboles como un techo de paja. 10 de diciembre. Empezaba a considerar concluida mi caverna cuando, debido acaso a la excesiva anchura, se produjo un hundimiento lateral
cayendo tanta piedra que llegó a atemorizarme y no sin motivo, pues si hubiera estado debajo no habría necesitado sepulturero. Este desastre me obligó a reanudar el duro trabajo, sacando fuera lo que se había desplomado y asegurando el techo para que no volviera a ceder. 11 de diciembre. De acuerdo con lo decidido, coloqué 2 puntales contra el techo con 2 tablas cruzadas en su extremidad. Terminé la tarea al día siguiente y agregando luego otros postes con tablones que sostuvieron el techo, pude asegurarlo firmemente una semana más tarde. Como los postes habían sido dispuestos en hileras, me sirvieron para establecer distintas habitaciones en mi nueva casa. 17 de noviembre. Desde la fecha hasta el 20 estuve fijando estanterías y poniendo clavos en los postes para colgar diversas cosas. Ya empiezo a encontrar ordenada mi casa. 20 de diciembre. Llevé al interior de la cueva todas mis cosas y comencé a mueblarla poniendo algunos tablones a modo de aparador para las vituallas. Empiezan a faltarme tablas, pero aún alcanzaron para hacer otra mesa. 24 de diciembre. Llovió todo el día y toda la noche sin que pudiera salir. 25 de diciembre. Llovió todo el día. 26 de diciembre. Cesó la lluvia, refrescando la tierra de un modo muy agradable. 27 de diciembre. Maté una cabra y herí a otra, alcanzando a apresarla y llevarla a casa sujeta con una cuerda. Allí le entablillé y vendé la otra pata rota. Nota. Tanto la cuidé que se mejoró, quedándole la pata igual que antes. A causa de mis cuidados se domesticó, comía del césped en torno a mi casa y no se alejaba mucho. Por primera vez pensé en la posibilidad de criar animales domésticos para que no me faltaran alimentos el día en que se concluyera la pólvora. 28, 29 y 30 de diciembre. Fuertes calores y ninguna brisa, de modo que apenas salí al atardecer en busca de alimentos. Pasé este tiempo ordenando mis cosas. 1 de enero. Todavía muy caluroso, por lo que salía temprano y al anochecer con la escopeta, descansando la mitad del día. Al entrar esta tarde en los valles que conducen al centro de la isla, hallé gran cantidad de cabras, aunque tan asustadizas que era difícil acercarse. Se me ocurrió que acaso mi perro fuera capaz de echarlas hacia mi lado. 2 de enero. Llevé al perro y lo solté a las cabras, pero contra lo que esperaba le hicieron frente y él advirtió el peligro sin animarse a avanzar. 3 de enero. Empecé el muro a la empalizada y en previsión de algún posible ataque traté de darle una extraordinaria solidez y tamaño. Nota. Como esto ya ha sido narrado, omito todo lo que a su respecto contiene el diario. Basta observar que la tarea me llevó desde el 3 de enero hasta el 14 de abril y durante este tiempo construí, terminé y mejoré aquel vallado que solo tenía, sin embargo, 24 yardas de largo y formaba un semicírculo desde un punto de la pared rocosa hasta otro situado a 8 yardas más allá, con la entrada de la caverna en el justo medio. En todo este tiempo trabajé intensamente a pesar de estorbármelo la lluvia muchos días y a veces semanas enteras. Me perseguía la idea de que no iba a estar bien seguro hasta que concluyera la empalizada. Es difícil creer lo que me costó cada cosa, en especial cortar madera del bosque y clavarla en tierra, ya que había hecho estacas más grandes de lo que hubiera sido necesario. Concluido el vallado, su parte exterior doblemente protegida por un terraplén de tierra con césped de bastante altura, me persuadí de que si alguien desembarcaba en la isla no se daría cuenta de que era una habitación humana, y tal cosa me fue harto útil, como lo comprobé más adelante. Diariamente iba al bosque de caza, salvo cuando llovía y con frecuencia realizaba algún descubrimiento ventajoso. Una vez hallé una especie de palomas silvestres que no anidaban en los árboles como la torcaz, sino que formaban especie de palomares en los agujeros de las rocas. Traté de domesticar algunos pichones y lo conseguí, pero cuando fueron mayores no pude impedir que se volaran, probablemente por falta de alimento, ya que no tenía para darles. Con todo, iba frecuentemente a sus nidos y me apoderaba de los pichones, cuya carne era excelente. A medida que atendía mis cosas, fui descubriendo todo lo que me faltaba y que a primera vista me parecía imposible de hacer o procurarme. Por ejemplo, comprendí que no podría construir un tonel con aros. Tenía 1 o 2 barriles pequeños, como ya he dicho, pero jamás pude aprovecharlos de modelo para uno mayor, aunque pasé semanas probando. Era imposible colocar los fondos y unir las duelas con suficiente justeza para que no dejaran escapar el agua, de manera que por fin abandoné la tentativa. En segundo término carecía de velas, la falta de luz me obligaba a acostarme apenas oscurecía, lo que allí ocurre a eso de las 7. Me acordaba del pedazo de cera con el cual hice velas durante mi aventura en África, pero ahora el único remedio a mi alcance era aprovechar la grasa de las cabras que mataba.
Fabriqué un platillo de arcilla que puse a cocer al sol, y agregándole un pabilo de estopa conseguí hacer una lámpara que daba una luz mucho más débil y vacilante que la de una vela. Mientras me ocupaba en todo esto, encontré al registrar entre mis cosas un pequeño saco que, como ya he dicho antes, había contenido granos para el alimento de las aves que teníamos a bordo, pero que acaso había sido llenado en el viaje anterior, cuando el navío vino de Lisboa. Lo poco que quedaba en el saco aparecía devorado por las ratas, y solo encontré polvos y cáscaras, de manera que, precisando el saco para otro uso, creo recordar que para poner pólvora en él cuando me asustó el episodio del rayo, fui a sacudir las cáscaras a un lado de la empalizada, junto a las rocas. Esto sucedía un poco antes de las grandes lluvias ya citadas, y muy pronto olvidé que había vaciado allí los restos del saco, cuando aproximadamente un mes más tarde vi surgir de la tierra unos tallos verdes que me parecieron de una planta desconocida, pero mi asombro fue inmenso al notar, poco después, que las plantas echaban 10 o 12 espigas que reconocí ser de cebada, el mismo tipo de cebada que se cultiva en Europa, sobre todo en Inglaterra. Podéis imaginar cómo habré cuidado aquellas espigas que recogí a su debido tiempo, es decir, a finales de junio. Me resolví a sembrar todo el grano, confiando que, con el tiempo, tendría bastante para hacer pan, pero recién el cuarto año pude permitirme separar algo de la cosecha para alimentarme, y esto con mucha prudencia, como relataré luego, pues perdí casi todo lo que sembraba la primera vez, no habiendo calculado bien la época adecuada. Lo hice antes de la estación de sequía, por lo cual se malogró todo o casi todo, como contaré a su debido tiempo. Además de la cebada, habían crecido allí 20 o 30 tallos de arroz que cuidé con la misma atención, pensando que de su grano podría hacer pan u otro alimento, y descubrí el modo de cocerlo sin necesidad de horno, aunque más adelante lo tuve. Pero volvamos a mi diario. Trabajé hasta la extenuación durante esos 3 o 4 meses para terminar la empalizada, y el 14 de abril quedó cerrada, y podía entrar y salir de ella por una escalera que no dejaba huellas exteriores de que allí hubiera una habitación humana. 16 de abril. Terminé la escalera con la cual trepaba la empalizada, retirándola luego y dejándola del lado de adentro. Esto me aislaba totalmente y nadie podía llegar hasta mí a menos que escalara la pared. Al día siguiente de concluir el trabajo estuve a punto de que todo se malograra y hasta me vi en peligro de muerte. Ocurrió que trabajando detrás de mi tienda, justo delante de la entrada de la cueva, me espantó de improviso algo horroroso. El material que formaba el techo de mi caverna empezó a desplomarse mientras tierra y piedras de la ladera de la colina caían sobre mí. 2 de los postes que pusiera como puntales se quebraron con un ruido terrible. Me asusté mucho, pero en ese instante no tuve la visión de lo que verdaderamente sucedía, y me pareció tan solo que el techo de la caverna se desplomaba, como ya había ocurrido parcialmente antes. Temeroso de ser alcanzado, corrí entonces a la escalera y pasé por encima de la empalizada, temiendo a cada instante que las rocas de la colina cayeran sobre mí aplastándome. Tan pronto pisé suelo firme, me di cuenta de que se trataba de un violento terremoto. 3 veces tembló la tierra con intervalo de 8 minutos, y sus sacudidas eran tales que hubiera derribado el más sólido edificio de la tierra. Vi que un trozo de roca, a una media milla de donde me hallaba, caía hacia el mar con el ruido más espantoso que he oído en mi vida. El mar estaba también revuelto por el cataclismo, y me parece que las sacudidas eran aún más fuertes allí que en la isla. Después de la tercera conmoción hubo un rato de calma y empecé a cobrar valor. Sin embargo, no me animaba a trasponer la empalizada por miedo a ser enterrado vivo, y me senté en el suelo profundamente abatido y desconsolado, sin saber qué hacer. En ningún momento tuve el menor pensamiento religioso, salvo la común imploración: apiádese de mi Señor, y cuando cesó el terremoto también dejé de pronunciarla. Mientras permanecí allí, reparé en que el cielo se encapotaba como si fuera a llover. Pronto comenzaron ráfagas cada vez más violentas, y media hora más tarde se desencadenaba un terrible huracán. El océano estaba cubierto de espumas, rompía con violencia en la playa, eran arrancados los árboles de raíz, y aquella horrorosa tormenta duró casi 3 horas antes de calmar, y sobrevino una profunda tranquilidad, tras la cual principió a llover copiosamente. Me vi obligado a volver a la cueva, aunque lleno de temor, porque me parecía que iba a desplomarse sobre mí. La lluvia era tan violenta que, para evitar que la acumulación del agua dentro de mi fortificación concluyera por inundar la cueva, tuve que hacer un agujero en la muralla como vía de escape. Me quedé allí cobrando más coraje a medida que pasaba el tiempo y los temblores no se repetían.
Buscando reanimar mis ánimos, que por cierto lo necesitaban mucho, fui a mi pequeño almacén y bebí un poco de ron, cosa que hacía siempre con mucha prudencia, sabedor de que no podría reemplazarlo cuando concluyera. Llovió toda esa noche y gran parte del día siguiente, de modo que no pude salir, pero sintiéndome ya repuesto, medité lo que me convendría hacer, llegando a la conclusión de que si la isla estaba sujeta a tales terremotos, no me convenía vivir en una caverna. Era mejor levantar mi choza en un sitio abierto que circundaría con una empalizada como lo hiciera aquí, para asegurarme contra bestias o seres humanos, porque si osaba quedarme en la cueva terminaría por morir enterrado vivo. Me resolví pues a mover mi tienda del sitio en el que estaba, justamente debajo de la escarpada ladera de la colina, ya que indudablemente sería sepultado al producirse un nuevo terremoto. Pasé los siguientes días, 19 y 20 de abril, en estudiar dónde y cómo montaría mi ubicación. El miedo de ser aplastado por una luz no me dejaba dormir tranquilo, pero menos aún quería hacerlo en un sitio descubierto y sin la protección de la empalizada. Cuando miraba en torno y veía cuán ordenadas estaban mis cosas, lo bien ocultas y a salvo que se encontraban, me dolía mucho la idea de abandonar el sitio. Se me ocurrió entonces que llevaría mucho tiempo la nueva instalación y que mientras tanto era mejor correr el riesgo de seguir viviendo allí hasta que hubiera encontrado un lugar apropiado y puesto en condiciones de defensa para mudarme a él. Ya resuelto, decidí que empezaría con toda la rapidez posible al levantar una empalizada circular en el sitio elegido, haciéndola con estacas y cables como la primera, y que una vez concluida pondría dentro mi tienda, pero entre tanto decidí arriesgarme a permanecer en mi primera morada. Esto sucedía el 21. 22 de abril. A la mañana siguiente me dispuse a poner en práctica mis decisiones, pero el gran problema lo constituían las herramientas. Tenía 3 grandes hachas, abundancia de hachuelas que habíamos llevado en cantidad para el intercambio con los negros, pero de tanto cortar madera dura estaban llenas de muescas y sin filo. Tenía una piedra de afilar, pero no era posible hacerla dar vueltas al mismo tiempo que aplicaba las sodas. Este problema me ocupó tanto tiempo como a un hombre de Estado resolver una difícil situación política o a un juez la vida o muerte de un hombre. Por fin armé la rueda con un cable que pusiera en movimiento con el impulso del pie, dejándome ambas manos libres. Nota: jamás había visto mecanismo igual en Inglaterra, o por lo menos no había observado su funcionamiento, aunque más tarde vine a saber que allí era muy común. Aparte de eso, el gran tamaño y peso de la piedra dificultaba mi tarea, de modo que perfeccionar la máquina me llevó una semana de trabajo. 28 y 29 de abril. Pasé estos días afilando mis herramientas y tuve la alegría de que la máquina funcionara muy bien.